El Gobierno sigue pendiente del calendario judicial, del goteo de revelaciones que en los casos que afectan a los suyos, políticos y familiares también, y de los posibles daños colaterales que puedan provocar. Mientras tanto, fuera del foco político principal siguen ocurriendo los problemas reales. Uno de ellos, de extrema gravedad, ha sacudido de nuevo el sistema de protección de menores en Cataluña. Se trata del conocido como caso Pelicot catalán, un caso más de menores tuteladas que sufren abusos sexuales en España. Una menor de 12 años que estaba bajo la guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat fue víctima de una red de pederastia liderada por un electricista de 45 años. El hombre no solo abusó de ella de forma reiterada, sino que además la prostituyó, organizando encuentros con otros abusadores desde un piso en el barrio de Ciudad Bella, en Barcelona. La Generalitat ha abierto ahora un expediente informativo para revisar qué medidas se activaron en 2021 cuando se descubrieron estos hechos. Según informó el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, se va a analizar la cronología, se van a identificar deficiencias en la respuesta institucional y se plantearán también posibles mejoras en todo lo que vienen a ser los protocolos de protección a menores víctimas de violencia sexual. La investigación ha revelado que esta menor fue explotada entre mayo del año 2020 y octubre de 2021. Sin embargo, no fue hasta finales de este último año cuando los educadores del centro donde residía detectaron señales de alarma y tras revisar su teléfono encontraron pruebas clarísimas de los abusos, conversaciones, fotografías y hasta vídeos. Entonces se presentó la denuncia ante los Mossos d'Esquadra. El caso agrava la crisis de la dirección encargada porque en 2023, cuando esta joven tenía tan solo 15 años, se le permitió abandonar el centro tutelado para irse a vivir con un joven de 25 años que decía ser su pareja. El escándalo además estalla en un momento de cambios en la dirección del organismo. En marzo de este año fueron cesados tanto la directora general como su subdirector, apenas 6 meses después de su nombramiento. Sustituían a Esther Cabanes y el nuevo director, Josep Muñoz Luque, tendrá ahora que afrontar las consecuencias de este caso. En paralelo a la investigación administrativa, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona mantiene abiertas 3 causas judiciales diferentes sobre esta red. Hay 16 hombres imputados. El principal acusado, para quien la Fiscalía solicita más de 100 años de prisión, organizaba agresiones sexuales grupales, algunas incluso con prácticas sadomasoquistas que grababa con cámaras ocultas. La Generalitat, ya lo ven, ha reaccionado tarde y es que solo ahora, 3 años después, se ha abierto un expediente informativo para revisar la actuación del organismo responsable de la tutela. No es la primera vez que asistimos a algo así. Recuerden todos y cada uno de los abusos a menores tuteladas en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Mallorca, cuando la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, era la presidenta de Baleares. Muy buenos días, terminamos la semana en este Dando Caña, viernes día 16 de mayo, 24 horas después de ese festivo en Madrid por San Isidro, y celebramos en el santoral del día de hoy San Simón. Esto con muchísimos asuntos encima de la mesa para rematar esta semana, sobre todo en lo que a corrupción se refiere, pendientes también de lo que está sucediendo a esta hora en el Tribunal Supremo, porque allí declaran los agentes que concluyeron que el fiscal general del Estado participó en la filtración sobre Alberto González Amador, sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No solo hablaremos de Álvaro García Ortiz, sino también del caso Koldo, con todas las raíces que estamos viendo en los diferentes medios de comunicación. Por un lado, en Artículo 14, con ese informe de la UGO que presuntamente va a implicar a Santos Cerdán, también José Luis Ábalos y sus noches locas en diferentes paradores de España, el caso Begoña Gómez, el caso Hermano Sánchez, en fin, muchísimos asuntos al margen de, por supuesto, tratar en profundidad este denominado caso Pelicot catalán, al margen de la situación económica de los españoles y pendientes también de Estambul, con esa reunión entre las partes negociadoras de Rusia y Ucrania después del lío que hemos visto en estas últimas horas. En fin, quédense con nosotros en las próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Que muy bien, pues mira, viernes, que es un día especialmente interesante últimamente, no sé por qué. Ayer yo dije que iba a coger el rábano por las hojas del comentario que hizo en la introducción Julio,
Y lo hice, y hoy, curiosamente, lo voy a hacer con el tuyo, pero por casualidad, porque lo tenía pensado más o menos. ¿Por qué? Porque yo ayer vi dos noticias que me chocaron sobre un personaje, no directamente, pero sobre un personaje que lo dejamos vivir demasiado tranquilo, que se llama Salvador Illa, que después del desmadre que produjo ministro de Sanidad, como desapareció, y ahora es presidente de la Generalitat, pues aquí la verdad es que pinta muy poco y se habla muy poco de él. Y una noticia era esta, porque la saqué de Libertad Digital, la siguiente: la atención a la infancia de la Generalitat, descontrol, violaciones y desvío de casi 100 millones. Pero es que curiosamente en otro sitio, en The Objective, salía otra muy interesante. Illa destinará en 2025, o sea ahora, 1 millón de euros a implantar el catalán en la sanidad pública. Entonces es muy interesante ver la prioridad. Porque en general se decía antes, al menos cuando yo estaba en política, que la política era priorizar necesidades. O sea, el político lo que tiene que hacer es, con un presupuesto cerrado, por eso el presupuesto es la ley más importante en un parlamento, y indica las prioridades de un gobierno, donde invierte es que le preocupa, donde no invierte un rábano es que no le preocupa. Por ejemplo, el gobierno actual no invierte en vivienda, le importa un pimiento. 140 millones en un año es que le importa un pimiento. Y ayer nos decía José Ramón Riera otras inversiones que no se hacían para ver lo que le importa al gobierno o no. Pues en el caso de Illa le importa mucho el catalán. No acabo de entender por qué, sobre todo en la sanidad. Porque yo no creo que las máquinas o que te operen mejor en catalán que en castellano, en general. Pero vamos, igual es una posibilidad que yo me he perdido porque hace tiempo que no me operan en Cataluña. Pero que sea más importante que la atención a la infancia de la Generalitat, pues tiene mucho interés. Y por cierto, ya puestos a decir, hay otra noticia de The Objective que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, no está mal, ¿eh? Dice: el principal proveedor de mascarillas del gobierno, con la época de Illa, claro, se esfuma tras cobrar 253 millones. Es una empresa que era catalana, FCS Seret Products. Pues nada, felicidades a Salvador Illa y felicidades a los españoles que te hemos dejado salir impunemente. Nos acompaña también en esta mesa Ignacio de Oces. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Y también Unai Cano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos en primer lugar por lo que se refiere a Santos Cerdán. Ya saben todos ustedes que el secretario de Organización del Partido Socialista vive sus horas más bajas porque durante todos estos días hemos conocido que la UCO podría entregar en las próximas horas un informe al Tribunal Supremo en el que se apreciarían diferentes delitos. De hecho, en el día de ayer, Artículo 14 publicaba hasta el pago de 2 coches diferentes para Santos Cerdán por esas comisiones en sus obras. Hoy precisamente se refiere a muchas conversaciones del propio Santos Cerdán con la trama de Ábalos, que le estarían situando como una de las piezas clave en todas esas comisiones que Santos Cerdán cobraría a cambio de facilitar la adjudicación de ciertas obras o de ciertos contratos a según qué empresas. Recuerden que ayer precisamente este periódico informaba del pago de un coche Volvo a Santos Cerdán y un Audi a la mujer del secretario de Organización del Partido Socialista. Si uno se fija en la declaración de bienes del Congreso de los Diputados, que todos y cada uno de sus señorías están obligados a presentar ante la Cámara Baja, comprobarán que Santos Cerdán efectivamente acredita que tiene un Volvo, exactamente el modelo X60. Por otro lado, OK Diario habla también de Santos Cerdán y asegura que sus visitas al Ministerio de Transportes eran bastante más que habituales, por no decir diarias. Visitaba con frecuencia el Ministerio, entonces presidido por José Luis Ábalos, a pedir diferentes contratos gracias a la intermediación o el papel y su amistad con Koldo García, el asesor del ex titular de esta cartera, de la cartera de Transportes. Llama mucho la atención cómo desde un primer momento Santos Cerdán aseguró públicamente, de hecho dijo que iba a emprender acciones legales contra todos los que le estaban poniendo en el punto de mira, pues que en estos días quizás su presencia ha pasado ha intentado pasar desapercibido, aunque Félix Bolaños afirmaba en el día de ayer con total rotundidad, Ignacio, que pondría la mano en el fuego por el propio Santos Cerdán. Se le va a quemar. Vamos a ver, este señor pasa desapercibido porque nunca habla en el Congreso de los Diputados. Hay que decirlo, Santos Cerdán yo creo que tiene una intervención en todo lo que llamamos de legislatura. Una, en la Cámara Baja. ¿Santos Cerdán quién es? Pues es el sucesor, es el número 2 a día de hoy del Partido Socialista y es el sucesor, como digo, de Ábalos.
¿Que él directamente adjudique contratos? Estoy seguro que no, porque él no tiene poder dentro de la administración, él tiene mucho poder dentro del aparato burocrático, el aparato del Partido Socialista. Parece ser, según se dice en ese posible informe de la UCO, que él estaría hablando con diferentes ministerios, es decir, con diferentes colegas suyos, que sí que pueden adjudicar contratos públicos para que efectivamente esos contratos finalmente se adjudiquen. ¿Nos extraña? Pues a nosotros no nos extraña nada, si es que lo decimos una y otra vez. Desde el 2 de mayo de 1879, cuando ese Partido Socialista se fundó, es un partido corrupto, en todas sus etapas, con todos sus presidentes de una u otra manera, un partido criminal. Por tanto, a nosotros de Vox no nos extraña absolutamente nada, nosotros nos pondremos enfrente, nada que tengamos los diferentes informes, y este Maquiavelo del Partido Socialista, la verdad que se le nota que es un profundo intelectual, que conoce, eso sí, las formas de su partido desde antaño, lo digo irónicamente, evidentemente, pues posiblemente también caiga. Pero porque yo creo que es parte de la propia estructura. El secretario de Organización es una pieza clave en una fuerza política. Como digo, él no tiene cargo público, en el sentido de que no maneja dinero público, no lo maneja, pero es la persona idónea para poder hablar con sus diferentes colegas situados en las distintas administraciones públicas para, oye, quizás, si quieres seguir tú en las próximas listas electorales, si quieres ser consejero en la próxima legislatura, pues tendrás que adjudicar contratos a estas personas. No hace falta ni que lo diga. Efectivamente, no hace falta en ocasiones ni que lo diga. Y que por otro lado también es cierto que desde el Partido Socialista y Moncloa se ha venido demostrando en estos últimos meses que vienen a confundirse y a ser prácticamente lo mismo, utilizando incluso en el propio Congreso, confundiendo la herramienta de proyecto de ley, de proposición de ley. Eso lo hacen de forma muy recurrente para obviar los informes preceptivos, el informe del Consejo de Estado, la Abogacía General del Estado, los diferentes informes, y luego lo tramitan como proposición de ley como Partido Socialista, como grupo parlamentario. Y luego, bueno, pues en fin, es que el PSOE siempre está en lo mismo, ¿no? Siempre está en la misma... ¿Sabes una diferencia que veo yo, que igual es falsa, que en las anteriores, hablo de la transición, porque la época previa a la transición, lo de criminal y tal se queda más bien corto, pero de la transición aquí, los distintos gobiernos que ha tenido, veo una diferencia con esto último clara, que es que en la época de Felipe, diríamos, la gente, se estropeaba. No entraba estropeada para ver qué sacaban, o al menos no a la parte fundamental, sino que el poder se daban cuenta de que era un chollete y entonces se iban apuntando, ¿no? A ver, mira, o sea, va a funcionar. Y en cambio estos da toda la sensación de que han entrado ya buscando solo el chollete. Sí. O sea, que desde el minuto uno su cabeza no estaba en cambiar el país, en un tema ideológico tal, sino que han entrado para forrarse todos. Sí, porque como dice Alba, dice, claro, es que al final para ellos el partido es el gobierno y es el Estado. Exacto. No, y es el negocio. Claro, pero por eso mismo, porque al final confunden todo. Bueno, intentan confundir a los españoles. Pero hay que aceptar el nombramiento, tiene que ser del Partido Socialista. Oiga, pero que es una institución del Estado que debe ser neutral. Da igual, del Partido Socialista. Pero no yo no creo que sea un tema ideológico, creo que es un tema de negocios. Es decir, poner a mi gente, porque con eso tapo el posible problema que me venga de este entorno. Si consigo la justicia, es que, tengo vía libre. Santos Cerdán haya sido el encargado de negociar con Puigdemont, algo que desde luego a Pedro Sánchez ninguna gracia le ha tenido que hacer, no tener que ceder constantemente, pero sabe que a costa de mantener ese chiringuito que han formado y que yo creo que, como bien dice Ignacio, viene de antes, seguramente incluso desde Zapatero, ya que curiosamente Zapatero está totalmente alineado con el Ejecutivo actual, y también hemos visto en algunos informes y en algunas noticias que comparten negocios, como por ejemplo en Venezuela, donde también han tenido actividad las hijas de Zapatero con esa empresa que fundaron, o también con ese acercamiento a China de Pedro Sánchez, que en el pasado ya había hecho Zapatero, pese a ir en contra de los intereses de la Unión Europea y a no avisar a nadie. Es decir, es cierto que esto viene de antes, que aquí había un chollo montado desde hace tiempo, y creo que una de las personas que en estos momentos mejor lo representa es Santos Cerdán, que al final ha venido a sustituir a José Luis Ábalos, pero en el fondo representa lo mismo. Es una persona de plena confianza para el presidente, como bien lo ha sido hasta bien poco Ábalos, y así también lo atestiguan los mensajes que ha revelado El Mundo, en los que Sánchez le reconocía estar apenado por la situación y por haber dejado de contar con él, y creo que solo hemos conocido seguramente la punta del iceberg.
creo que Santos Cerdán no es el último sino el primero y detrás de él van a ir cayendo muchos y que en el momento en el que Santos Cerdán ya empieza a estar en tela de juicio, ya que fue supuestamente el elegido para renovar ese partido que quería salirse de la etapa Ábalos y de la etapa de corrupción, pues en el momento en el que se conozca que está pringado también de esta megatrama que llega a todos los niveles, saben que van a tener que dar un paso al lado y por eso yo sí que, si tuviese que hacer un pronóstico, diría que seguramente no vayamos a llegar a 2027 y si no es en verano, en 2026 va a haber un adelanto electoral porque en estos momentos ya me recuerda un poco a la etapa final de Felipe González. Yo creo que es difícil llegar al 26, ¿eh? Bueno, puede ser que incluso, modos, sí. Es que van a ir saliendo todos los casos a la vez sí, y pero son de Santos muchos. Cerdán, a ver, lo pintas como que para regenerar el PSOE, y yo no me lo creo eso, no me creo ni que lo vendieran. Te explico, porque cuando este hombre en el último congreso es, diríamos, colocado o recolocado o mantenido en su situación, y lo que sabemos ahora ya se sabía. Porque hoy por hoy de Santos Cerdán no sabemos nada más, sí, lo del Volvo, pero lo del dinerito, lo de tal, esa acusación es previa a que le situaran en su sitio. No es de después, con lo cual difícilmente podía pensar Pedro Sánchez que con eso daría una imagen de renovar. No, pero nada, sí que es cierto que utilizó la destitución de Ábalos como una forma de justificar que, a diferencia de la derecha, cuando ellos se ven ante un caso de corrupción reaccionan. Y bueno, pero si reaccionas poniendo a uno que está igual o peor, pues claro, evidentemente no soluciona públicamente nada. Está casi peor, porque de Ábalos en aquel momento no se sabía nada. De Ábalos se sabía que había colocado a Koldo, que Koldo era un miserable, eso es lo que se sabía. Y también se sabía que Koldo no lo había colocado a Ábalos, claro, sino que lo había colocado Santos Cerdán. Pero lo que sí que se ha ido conociendo, por ejemplo, es la relación que hay entre Koldo y Santos Cerdán, que Santos Cerdán negó conocerle y ahora se ha conocido que tienen una gran amistad y que hay fotos de ellos juntos desde hace años. Fue muy rara, el mantener a Santos Cerdán fue muy raro. Entonces, creo que la intención no pudo ser nunca el limpiar la imagen del PSOE, sino que la intención tuvo que ser otra, que no sé exactamente cuál es. Probablemente la más parecida podría ser, no lo cambiemos, porque entonces damos a entender que sí que realmente hay algo detrás como grupo. Pero no que fuera a renovar, vamos, no me lo creo yo. Renovar lo intentó Felipe cuando puso al juez. Claro. Eso sí que fue un intento de vender la burra, de renovar, que le salió rana, porque no lo puso donde quería, que era de ministro, le puso de secretario de Estado y se le revolvió. Eso sí que fue un intento de renovar. Y de hecho hay gente que se lo creyó, que Felipe González había visto que tenía porquería en todos lados y dijo, se ha acabado, ponemos al juez más duro que hay en el mercado, de número 1 o 2 por Madrid, que limpie. De 2, porque de 1 era él, ¿no? Pero eso no se repite después con Santos Cerdán, Koldo y toda esta panda de no sé qué de discoteca, por no poner el apellido porque me casca después Alba. Y por otro lado están las fiestas de José Luis Ábalos en Paradores, de las que viene informando de Objective durante todos estos días, la última de ellas en el Parador de Sigüenza. Ambas periodistas, las que están publicando esta información, habrían intentado obtener más detalles hablando con diferentes testigos, con diferentes fuentes, y por lo que cuentan hoy, el director de este parador habría enviado a algunos individuos precisamente para impedir que este testigo pudiese hablar. O sea, se vio que hubo algo, porque tuve que pintar también las paredes. ¿Por qué tuvo que pintar las paredes? Estaban manchadas de vino o agua o lo que fuera. ¿Habían arrojado algo? Sí, Una copa. sí. ¿Había una copa en el suelo? Sí, había cristales. Yo cuando subí ya estaba la camarera de pisos recogiendo. ¿Y qué más encontró? Encontrarme mascarillas, una caja de mascarillas había también. O sea que... Y nada, y eso. Y ya nos han pillado, pero de marrón. Y entonces, pues es así. Es así. Este es el amigo. Y encima de la... Claro, es todo eso. Ya lo he dicho. Cortar. Nunca pasan por aquí. Nunca. Os han seguido, pero en borra. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas. Además que ha venido y estaban poniendo vueltas. Es que este no viene por aquí, ahora di una vuelta y es que él vive ahí. Yo no sabía que ibas a hablar con el director, pero el director nos ha seguido. ¿Pero esto es que van de mafia o qué? Sí, total. Por favor, cortar.
Y en el día de ayer a Félix Bolaños se le realizaron diferentes entrevistas, una de ellas por la mañana en Onda Cero, otra de ellas a última hora en Televisión Española. En esta última se le volvió a preguntar por la cuestión de todos los mensajes, ese serial de WhatsApps intercambiados entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno que lleva El Mundo publicando desde el principio de la semana. Y Bolaños, el superministro, lo ha calificado estos mensajes de irrelevantes. Se lo ha tomado, digamos, con una mezcla de resignación de lo que está sucediendo y con otra de preocupación. Claro, está preocupado porque se pueda vulnerar tan alegremente su privacidad, de un ataque despiadado al presidente del Gobierno, porque es un intento de atacarle en lo personal. No perdamos de vista que podemos estar ante un delito, ante un comportamiento delictivo. Sí que es cierto que en esos mensajes no queda acreditado ningún delito, pero se hace un dibujo un poco más detallado de la figura del presidente del Gobierno y también de su modo de actuar hacia el resto de sus compañeros como por ejemplo Margarita Robles, a la que venía a denominar pájara, aunque para Zapatero esto no tiene mucha importancia porque es incluso hasta divertido. Sí, a mí me parece un adjetivo completamente, bastante divertido, ¿no? Pues ahí lo dejo, claro, ahí lo dejo. Supuesto, y lo habremos utilizado. Yo creo que es una persona inteligente, lista. En fin, para Santiago Abascal estos audios son un detalle menor si se enfrentan a todas las actuaciones de Sánchez al frente de la Moncloa. Sánchez no sorprende nada. Yo creo que los audios son peccata minuta al lado de la gravedad de las acciones de este gobierno y de todas las fechorías de Sánchez, su familia y de su número 2. Bueno, en estos mensajes también se hablaba del rescate a Air Europa durante la pandemia. Ha quedado demostrado, aquí también lo hemos estado analizando durante estos días, que no se está hablando de si ese rescate debió o no producirse, porque está claro que sí, sino cómo se produjo, porque se hizo unas 5 veces más rápido que la media de lo que se hacía en ese momento, el resto de ayudas entregadas a otras empresas. Por su parte, el magistrado Peinado estaría esperando un informe de la UCO en el que hablase de la mujer del presidente del Gobierno, de la participación de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea. La investigación que rodea a Begoña Gómez sigue su curso. El juez Juan Carlos Peinado está a punto de recibir un informe clave de la Guardia Civil sobre el rescate de Air Europa. La ayuda pública que recibió la aerolínea fue canalizada a través de un fondo gestionado por la SEPI, dependiente a su vez del Estado. El juez pidió a la UCO que investigue si hubo irregularidades en su tramitación. Lo que disparó las alarmas fueron los mensajes que han salido a la luz entre Ábalos y el presidente del Gobierno, concretamente el WhatsApp en el que Sánchez le pedía a su exministro meditar cómo gestionar la ayuda pública. Una conversación que tuvo lugar días después de que el empresario Víctor de Aldama afirmara que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate. Peinado considera que estas revelaciones no pueden ignorarse. Incluso ha advertido que impedir que la Guardia Civil complete su informe podría constituir un delito de prevaricación o de omisión de perseguir delitos. Sin embargo, la Fiscalía se opone. Alega que la investigación se está desviando del foco inicial del caso y que no hay base suficiente para seguir esa línea. Pero el juez Peinado ha sido tajante. Acusa a uno de los fiscales de actuar incluso con más prisa que la defensa de Begoña Gómez y asegura además que ya no se tratan de simples conjeturas, sino de indicios concretos que apuntan directamente a la implicación de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa. Bueno, veremos, pero desde luego la actuación del Gobierno en ese sentido se ha visto comprometido, desde luego, ¿no? Sí, yo creo que esto es trascendental para la deriva de la investigación que se está llevando a cabo y que evidentemente va a ser un punto de inflexión. Mencionabas que no se atestigua ningún delito en esas conversaciones que se han publicado sobre Pedro Sánchez. Lo que sí que se revela es una mentira más del Gobierno, que desde el primer momento desmintió todo tipo de vinculación, tanto del presidente como de Begoña, en la negociación por el rescate de Europa y, sin embargo, se ven en las propias conversaciones como Pedro Sánchez, si no me equivoco, una semana antes ya lo estaba comentando con Ábalos y diciéndole abiertamente que era un tema que tenían que estudiar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a María Jesús Montero hablando de que esto era un bulo de la ultraderecha, que para nada ellos habían estado vinculados a través de Begoña o estas figuras con el rescate de Europa, y esto, pues, una vez más, es algo que se desmiente y creo que es gravísimo, ya que si realmente, tal y como ha relatado la ex de Aldama, estuvo
Hidalgo entregando 500.000 euros a Koldo García para pagar a Ábalos por este rescate, evidentemente es un claro caso de tráfico de influencias, que evidentemente es la justicia quien lo tiene que dirimir, pero que resulta muy grave. Y que también, pues en relación a lo que comentaba antes Francás, que me parece muy interesante sobre el tema de que este gobierno ya desde el principio vio que, por ejemplo, en el tema de Europa o en otros muchos, había una vía de enriquecerse y de realizar actividades delictivas, también lo vemos viendo cómo han actuado desde el primer momento con el tema de los asaltos institucionales, ¿no?, que están llevando a cabo. Porque, por ejemplo, hemos mencionado a Felipe González antes y es cierto que al final sí que empezó a tomar medidas, empezó a intentar sobornar periodistas, intentó meter la mano en la justicia, pero ya fue después de casi más de 10 años en el gobierno. Sin embargo, lo que este gobierno está haciendo desde el primer momento es hacerse con el control total del Tribunal Constitucional, hacerse con el control total de la televisión pública, incluso son más cada vez los periodistas que sufren persecución en el Congreso de los Diputados por hacer las preguntas que realmente hay que hacer y que les importan a los españoles. Entonces, están en un modo bunkerización ahora mismo, ¿no? Saben que la situación es muy compleja, cada vez tienen menos credibilidad. Ahora yo escuchaba a Bolaños en Televisión Española o a Zapatero, pues yo creo que cada vez menos gente se lo toma en serio, incluso son más los que se ríen porque el relato de que al final ellos son personas íntegras, leales, que no han cometido ningún tipo de actividad irregular, es cada vez menos creíble y es algo que les va a pasar factura y lo de Europa, evidentemente, veremos qué acaba ocurriendo, pero creo que puede ser una de las puntas del iceberg y uno de los temas más graves. Es que además suele pasar una cosa, que si un tío muy gordo dice que es delgado, pues no pasa nada, pero si insiste cada vez que sale en decir que es delgado, le comento que dice, anda, vete a tomar por saco, porque ya se ve que no es una broma, es que estás como una cabra, ¿no? Si hacemos el paralelismo entre Felipe González y ahora, tampoco nos engañemos que, vuelvo a decir lo de antes, me parece a mí que Felipe González sí que tenía un tamiz ideológico claro. Es decir, por ejemplo, en el tema de la dependencia de la justicia, el primero que se carga la independencia judicial en España es Felipe González, y no tarda 10 años. Lo hacen en minuto 1, porque tiene claro que quiere cambiar lo que es la justicia por una generación nueva que además sea influenciable por lo que es la izquierda. O sea, yo creo que ahí Felipe González tenía la cabeza, y además puso gente en los gobiernos que tenían cabeza y tenían formación. Otra cosa es que cuando empezaron a poner palurdos, estos les pasara esto, ¿no? Tipo Roldán, que les gustara salir en calzoncillos tomando coca y tocando cosas de una señora. Pero eso ya es el nivel bajo. Y es lo que reventó todo. Pero al principio los Boyer, los Chagas, todos estos, los parisins, los Solana, no eran de este nivel, eran otro nivel. Y después, cuando ha llegado Pedro Zapatero, lo dejo porque me parece que sí, pero no da para tanto esto, aunque sea el ideólogo en el fondo, pero creo que ha venido después su ideología. El tema de Pedro Sánchez, yo al menos he estado analizando a Pedro Sánchez como un tío muy malo, pero muy malo de maldad, o sea, de querer transformar este país en una república venezolana, diríamos por cuestión ideológica, por cuestión de poder, por quedarse en el poder, porque ni pan ni agua, al contrario. O sea, el odio a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? La guerra civil, que eso sí que lo empezó Zapatero. Pero me parece que nos hemos equivocado, que su diseño no era para la guerra civil, su diseño es para forrarse todos. Claro. Y entonces cuando pone el presidente del Tribunal Constitucional a un señor que lo que va a hacer es de mayordomo, sintiéndolo mucho, que tenía una carrera jurídica muy interesante, ya me gustaría verlo, porque esos cambios tan bruscos no se suelen dar, no lo pone para cambiar el tema del aborto, ¿no? Yo creo que eso es de imagen, lo pone porque si tiene un conflicto personal, su mujer, su prima, una tía mía, o los Cerdanes, o los Ábalos, o tal, tener una salida para que, o los del ERE que les... ¿Me explico? O sea, que la razón no es ideológica, sino que parece que es económica. Claro. O sea, que esos están desde el minuto 1, desde el coche, esos viajes en el coche, yo no sé qué hablaban. Supongo que estando estos hablarían de mujeres como los camioneros vastos, pero de euritos, como los camioneros no tan vastos. Ignacio. Yo lo que creo es que ellos están dispuestos a todo por mantenerse en el poder. O sea, hay que pensar que hoy el rumbo de España lo tiene en sus manos
Bildu, es decir, los filoterroristas, y el señor Puigdemont, es decir, el del golpe de Estado. Y estos señores no tienen ningún tipo de complejo. Armaron un relato, se lo contaron a todos los españoles y ahí tuvieron la amnistía. Que sí que supuso mucho rechazo por parte de la sociedad española, pero a la vez veíamos al Partido Popular negociando con el Partido Socialista, de alguna forma legitimando incluso esa investidura de Pedro Sánchez, que es catastrófica para el conjunto de la nación. Pero hay que pensarlo, es decir, este señor se pone en manos de Bildu, que es el que dicta, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana en España. Por tanto, yo veo clarísimo. Y luego el asunto de la corrupción, pues yo ahí sí que discrepo un poco con vosotros cuando habéis dicho que va a haber un adelanto electoral. No lo sé, o sea, no sé cuándo las elecciones, porque es verdad que estamos en las manos de lo que decida el presidente del gobierno, que es el que puede convocar elecciones, a no ser que transcurran 4 años antes. Es decir, ahí es lo que hay, si no 2027. Prerrogativa personal. Entonces, y yo sí que creo que él puede afrontar mejor su calvario judicial, el familiar, el personal y el de sus amigotes, desde la Moncloa, básicamente por cómo puede influir de una u otra manera, porque también, como ha dicho Unai, de forma muy clara y rotunda y categórica, es que él sí que quiere utilizar todo el poder del Estado con sus diferentes instituciones al servicio suyo, el personal. Y luego yo sí que creo que esto es profundamente ideológico. Yo creo que el Partido Socialista, y Pedro Sánchez en particular, como bien discípulo de Zapatero, sí que quiere utilizar todas las herramientas del Estado para los fines políticos suyos, que España no la conozca nadie ya. Ideológicamente entendido, porque cuando se le ha preguntado, por ejemplo, a Sánchez cuáles son sus referentes intelectuales, él ha dicho Largo Caballero. Y una persona que no tiene ningún tapujo en decir Largo Caballero, que es un hombre que fue de los principales causantes de la contienda civil, de la última guerra civil del 36 al 39, un miserable, un ladrón, un corrupto y un asesino, y lo dice de esa forma tan clara, y el Partido Socialista sigue cantando la Internacional con el puño en alto, alardeando los muertos, no solamente de la última contienda civil, que, vuelvo a decir, provocaron ellos, sino también de los 100 millones de muertos causados por el comunismo y por el socialismo internacional en este planeta. Bueno, largos, Vete a los 100 largos, no sé. Vete a los 200 además, más bien, además de todas las formas y con todos los tipos, con hambrunas, con tiros en la nuca, y les da exactamente igual. Por eso se ponen en manos de Bildu sin ningún tipo de complejo. Claro. Por eso tienen relaciones con todas las narcodictaduras, por supuesto también con Venezuela. Titubean en un asunto trascendental como es la violación de derechos fundamentales y derechos políticos en Venezuela. Y les da, bueno, y en otros muchos regímenes, les da exactamente igual. Pero ellos sí, porque ellos sí que están profundamente ideologizados. Luego va lo económico, que me parece muy importante, porque también está el interés personal, pero el económico. La cuestión es, ¿vamos a tener sentencias judiciales firmes en los próximos meses? No. Si vamos a seguir hablando de esto muchísimos años, sentencias judiciales firmes las vamos a tener por lo menos dentro de 2 años. 2 años. Es imposible. Tienen que ser procesados, etcétera, etcétera, y al final una sentencia judicial y luego la firme. A ver, dos matices. Una, breves, sí, muy rápido, abriendo el tema. Que Pedro Sánchez se crea que desde la Moncloa controla más, me lo creo, pero eso quiere decir que no es muy listo. Porque si se hubiera ido el primer día, su mujer viviría tan tranquila dando clases o haciendo lo que coño quisiera en la universidad, y su hermano seguiría sin hacer nada, cobrando del momio de la Diputación. Eso lo va a poder hacer porque el PP se va a prometer hasta el último día. A medida que aguante, se va rascando. Si hubiera desaparecido, lo hubieran dejado en paz a él y a todos los suyos, porque aquí históricamente cuando uno cae, se olvida y se va a otra cosa mariposa. Con lo cual ha sido genial para meter a toda la familia. Y la otra cosa me la reservo para después, porque no me da tiempo. Pues después de una breve pausa de publicidad, aquí les esperamos. La artrosis continúa siendo una de las principales causas de dolor crónico y limitación de movilidad en todo el mundo. Según los estudios más recientes, se estima que más del 15% de la población mayor de 30 años padece esta dolencia, y las cifras podrían alcanzar los 1.000 millones de personas afectadas para el año 2050. La que afecta a las manos es una de las más comunes y también de las más incapacitantes que existen. Muchas de las personas no pueden realizar tareas del día a día, como subir una persiana o abrir un bote, o por el dolor también que tienen en la rigidez, el dolor que tienen, y también por la rigidez de los dedos. Ahora, gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech, pueden aliviar sus síntomas mejorando su calidad de vida. Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando en tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues fíjate, como dice el doctor José de la Mata, que es uno de los reumatólogos que ha hecho el estudio de los guantes, ¿no?, y el que los recomienda de manera muy clara para hacer un buen tratamiento, la artrosis no deja de ser las canas de las articulaciones, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, lo normal es que esas articulaciones, que ya por el paso del tiempo, pues se van desgastando,
vamos perdiendo esa almohadilla y va abriéndose problema, ¿no? Problema que los huesos chocan unos con otros, pinzan los nervios, se tuercen, se doblan. Bueno, pues la solución son estos guantes. ¿Por qué es la solución? Y digo que es la solución en mayúsculas, porque vamos a conseguir lo que tiene que conseguir un tratamiento, es que sea eficaz, que lo es, porque está trabajando con ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, y hace que realmente ese dolor remita, que podamos mover mucho mejor las manos y luego que sea muy cómodo. Lo hacemos tranquilamente en casa, 20 minutos, nos levantamos por la mañana, bueno, pues me pongo mis guantes, estoy por ahí por casa haciéndome el desayuno y en 20 minutos pues ya está. Vamos a pasar un día muy agradable, no voy a curar la artrosis, eso lo tenemos que tener claro, pero ya son miles de personas las que lo tienen y están muy contentas. De hecho, a mí muchas veces me paran por la calle, el otro día en un hospital que iba con mi hija, oiga, tengo los guantes muy bien y tal, así que estamos encantados y esta es la solución para esa artrosis de manos que no vamos a poder parar porque, por suerte, vamos a vivir muchos años y la vamos a tener, ¿no? Los guantes para las manos, como es evidente, pero también hay soluciones para, por ejemplo, el dolor de rodilla, ¿no? Sí, mira, la rodilla ya es más de apoyo. Estamos trabajando con terapias de luz, que es infrarrojo ultravioleta, para penetrar en esa articulación, masaje, vibración y calor, 10 minutitos cada rodilla. Y luego lo que es el cinturón, es un cinturón con doble LED que trabaja la zona dorsal, cervical y lumbar. Pues también para quitar esas lumbalgias, esas dorsalgias, esas cervicalgias que son muy molestas. Así que tenemos el pack completo pues para que no tengamos dolores durante el día, ¿no? en estas zonas que tenemos artrosis, ¿no? ¿Dónde podemos conseguirlo, Adolfo, y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un teléfono, ahí lo tenéis, es 900-730-122. Tenéis un buen descuento por ser espectadores del Toro Televisión, de Dando Caña o de cualquier otro de los programas. Y os vamos a regalar la telemedicina, que es una asistencia que podéis llamar al médico desde casa para cualquier consulta. Y también os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos hecho para que tengáis 10 médicos, podían ser cualquiera, pero 10 médicos con cuenta su vida, etcétera. Voy a decir el programa que tenemos mañana. Mira, mañana tenemos un programa que está dedicado al doctor Ignacio Martínez Caballero. Él es jefe de servicio del Hospital Niño Jesús, que está con niños, es muy interesante porque hace ortopedia, hace cirugía, y nos explica cómo estos niños que por una parálisis cerebral infantil no pueden caminar, etcétera, cómo hay unos exoesqueletos que hacen que se puedan poner bipedestar, ¿no? Es decir, para un niño que está siempre en una silla de ruedas, poderse poner de pie y caminar y eso, pues es maravilloso. Nos va a contar muchas más cosas, pero os invito a lo que veáis mañana a las 9:30, luego se repite el domingo después de la misa a la 1. Así que os invito a que veáis el programa de Historia de nuestros médicos con el doctor Ignacio Martín Caballero. Y los que estén también interesados en los guantes o precisamente esa solución para la espalda, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Cambiamos ahora de asunto. Si antes hablábamos de corrupción, ahora nos fijamos en otro de los problemas a los que nos enfrentamos en España y del que aquí hemos venido dando cuenta en todos estos últimos meses, que es la inmigración ilegal. Esta misma mañana leíamos precisamente en la portada de La Gaceta esta información que escribía Rubén Pulido, que vuelve a demostrar cómo se recorren miles y miles de kilómetros para acercarse a las costas tunecinas y desde allí recoger inmigrantes ilegales que luego llegan a España. Precisamente está con nosotros en esta mesa Rubén Pulido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Bueno, otro ejemplo más, ¿eh? Otro ejemplo más y aunque quieren hacernos pensar, ¿no?, que no está sucediendo ya nada en el Mediterráneo central, porque sí que es cierto que todos miramos a la ruta atlántica por lo que sucede en Canarias, pero estas organizaciones humanitarias siguen allí, siguen presentes, siguen actuando impunemente, porque ahí están las monitorizaciones marítimas, donde se puede ver sin ningún tipo de dudas cómo se acercan a esas costas tunecinas, cómo se acercan a esas costas de Libia cuando bajan más al sur. Y bueno, y lo que están haciendo es de correa, de transmisión de esos traficantes que están al otro lado del litoral esperando la presencia de esas organizaciones humanitarias. Están colaborando y están siendo partícipes del tráfico de personas. De hecho, muchos de estos traficantes que utilizan diversas redes sociales, acuden a Telegram, acuden a Facebook, todas esas monitorizaciones marítimas, ellos las comparten también para que sus clientes, esos inmigrantes ilegales que van a ser embarcados, pues bueno, pues sepan que ya la organización humanitaria se está acercando y que pronto van a poder ser embarcados con destino a la embarcación de la organización humanitaria, porque no hay una situación de auxilio, de naufragio, todo es impostado, todo es teatralizado. Cuando se están acercando a esa organización humanitaria,
de pronto se apagan los motores y empieza ese naufragio que bordea toda legislación marítima y todo el derecho marítimo. Y luego, como se pueden ver en estas monitorizaciones marítimas, llegan a situarse a apenas 30 millas náuticas del litoral tunecino. La legislación marítima es clara: cuando tú asistes a una embarcación y tienes ese litoral tan cercano, esos náufragos, si de verdad están en una delicada situación, lo que tienes que hacer es llevarlos al puerto más cercano. Y los puertos tunecinos, los puertos de Sfax, de Zarcis, garantizan la atención de todos esos inmigrantes ilegales. Pero claro, cuando llegan a Túnez comienza un proceso de repatriación de esos inmigrantes ilegales, y eso pues no es lo que persiguen estas organizaciones humanitarias. Lo que quieren es que lleguen no al puerto más cercano, sino al puerto más europeo. No sé si sabemos un número aproximado del número de la cifra de ilegales que suelen incluso llegar por este tipo de vías, pero sí que es cierto que esta información que escribes hoy dejas muy claro que toda la presencia de este tipo de organizaciones como Open Arms lo defines que actúa como un imán para los traficantes. Sí, sin lugar a dudas, y a ver, Frontex tiene constancia de ello también. Lo que no sé a dónde llegan las investigaciones, ¿no?, a las que le da forma a Varsovia cuando observa lo que están haciendo estas organizaciones humanitarias. Yo es que no me lo explico por qué nadie actúa ante esto, porque es que están alimentando, y ya no solo ese número de desplazados que va creciendo cuando estas ONGs están allí, sino que el número de fallecidos también aumenta, porque hay embarcaciones que consiguen llegar hasta la embarcación, ¿no?, de Open Arms, de Médicos Sin Fronteras, de quien esté allí. Pero hay traficantes que ellos lo que quieren es ganar dinero, recurren a balsas neumáticas, les da igual, las sobrecargan, vienen unas condiciones climatológicas a nivel marítimo adversas y la embarcación se da la vuelta y mueren todos ahogados. Es que no solo crean ese imán y ese factor de atracción constante para esos traficantes y ese flujo constante de inmigración ilegal, sino que también están creando un holocausto en el Mediterráneo central. Es que en los últimos 5 años hablamos de casi 30.000 fallecidos, que se dice pronto, en la ruta del Mediterráneo central. Yo recuerdo en el año 2018 y año 2019, cuando Salvini aplica esas medidas tan restrictivas sobre puertos italianos, si acudimos al proyecto Missing Migrant de Naciones Unidas, que contabiliza el número de fallecidos, podemos ver cómo ese número de fallecidos, cuando se aplicaron esas restricciones en puertos italianos, descendió. Es que si estas organizaciones humanitarias lo que quieren es ayudar a esas personas, no acudiendo, no siendo un imán para estos traficantes, les están ayudando, porque reducen esas vías que no son seguras para muchos de estos inmigrantes. Luego sí que es cierto, cada vez más, como todo esto es una cuestión monetizada, pues hay solvencia económica para muchos de estos inmigrantes, pagan una logística adecuada, que está siendo ahora la mayoría, pagan 2.000, 3.000 euros, una embarcación de madera, muy bien equipada y llegan con éxito, ¿no? Pero las cifras de muerte se siguen dando igualmente, ¿no? Y si ellos dicen ayudar, pues lo que tienen que hacer es retirarse de allí, así les ayudan, así dejan de caer en redes criminales, así dejan de morir y así deja de entrar ilegalmente gente a nuestras fronteras europeas. Enseguida te pregunto por la cuestión y el caos que se está viviendo en Barajas, pero antes se ha incorporado a nuestra mesa don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, escuchando atentamente a don Rubén. ¿Qué tal estás? Bueno, aparentemente bien. ¿Y tu Telegram? ¿Por qué no has dejado? ¿Tengo mala cara o algo? Todos los días cuando te veo te pregunto que cómo estás. Me preocupo por tu bienestar. No, y cuando me lo preguntas es que se preocupa soy yo. Tu canal de Telegram, titulares pues a esta hora. Muchísimas cosas, pero es que me coges medio dormido. A ver. Oye, Julio, pues que es la 1:45, ¿eh? Nos tienes preocupados a todos, ¿eh? A ver. ¿Por qué? Porque esta semana ha venido casi cada día y eso es rarísimo. Entonces, y ahora porque estaba en el responso del hermano de Luis del Pino, que falleció ayer. Le enviamos un fuerte abrazo. Y estaba en el tanatorio del M40. Bueno, a ver, el canal de Telegram. El PP se suma a Bildu y vota a favor en las Juntas Generales de Álava. ¿Y para qué? Para subvencionar empresas que impongan el euskera en la FP. Ay, qué bien. ¿Parece bien? Sí. Vale, muy bien. Muy prioritario. Muy bien. Hoy Trump hace varias menciones al tema de la ciudadanía. ¿Sabéis este debate que hay para los inmigrantes, la ciudadanía, que está en el Tribunal Supremo Americano? Sí. ¿Sí? Pues Trump hoy le dice al Tribunal Supremo
que ojito, que eso se hizo para reconocer la ciudadanía a los hijos de los esclavos en 1806, me parece, y claro, no pretendan aplicar ahora a centenares de miles de tíos que vienen ilegalmente con esa situación. Y es interesante lo que cuenta Trump. Hay un vídeo muy interesante y muy sorprendente de Trump en Arabia Saudita, pero me ha impresionado muchísimo un acto en un grandísimo estadio en Sudáfrica, en el que 100.000 negros cantan "hay que matar a los blancos". Wow. No sé, En Sudáfrica. me ha parecido que no era muy sutil. Madre mía. Lo de "kill the Boer". Precisamente En Trump fin. está acogiendo a muchísimos sudafricanos blancos a los que les están expropiando las tierras, Lo que está y la pasando. izquierda lo está criticando, que Bueno, esté acogiendo como refugiados a sudafricanos blancos, a los afrikaners. Nadie está contando lo que están haciendo con los blancos en Sudáfrica. Exacto. Una cosa- Se habla mucho de Siria, se habla mucho de Nigeria, pero en Sudáfrica también. Recientemente sacaron una ley por la cual, porque el presidente lo diga, tienen la capacidad de... Encima salen desde Europa a negarte que se esté produciendo un genocidio porque no está habiendo asesinatos. Bueno, les estás quitando su forma de vida, les estás expropiando sus tierras donde cultivan a agricultores. Entonces, puedes llamarlo de la forma que quieras, pero desde luego es un atentado contra la libertad de miles de millones de sudafricanos blancos. Tenéis que ver el vídeo de estos negros chillando al unísono. En tu canal kill de the Boer. Telegram, por cierto, Sí. tengo pendiente preguntarte, esa encuesta que lanzaste ayer, si finalmente Roberto y yo teníamos el respaldo de la mayoría de tus seguidores de Telegram o no. En Porque realidad ayer durante el programa en directo lo íbamos teniendo. ¿Cómo te acuerdas, Julio ¿Eh? lanzó a través de su canal de Telegram una pregunta Sí. en la que decía si estarían dispuestos sus seguidores a indultar a Santos Cerdán y también Sí. a Ábalos si estos dos Y a- demostraban con pruebas toda la corrupción del O sea, presidente si tiraban del de la gobierno. manta, la idea es, si tiraban de la manta Ábalos, Cerdán, Koldo y tal, Indulto. si Feijóo, que parece que puede ser el próximo presidente, debería hacerles un guiño así, ¿eh? Y decirles, tranquilos, que si yo gano, esto va a ser como la amnistía para Puigdemont o los seres para Chávez y Griñán. Pero claro, la sociedad se ha comido con patatas fritas tranquilamente, que con tal de conseguir 176 escaños, tú podías amnistiar a unos tíos que han cometido delitos gravísimos. No pasó nada, nada. Pues unos tíos que han cometido delitos mucho menos graves que los de Puigdemont, con tal de echar a Sánchez, bueno, pues ¿qué han dicho? ¿Qué te ha dicho la... Y aquí nos manifestamos, que por cierto, ahora yo pediría también que os manifestéis. Frankie, ¿quién era el...? Pero Julio, sobre indultos, ahora has hecho trampa y has colocado la palabra amnistía. No, hombre, Sí, dice ha que hecho hay unos... trampa. Indulto. Ay, no, Ha hombre. hecho trampita. Has hecho trampita. Lo de Chávez y Griñán, ¿qué son? Eso es una sentencia constitucional que, por cierto, no les ha exonerado de nada. Le ha dicho a la audiencia que repase otra vez el juicio, que cambie la sentencia. Los han Pero- indultado, macho. No, que va, que va. Bueno, hombre, por Que favor. va, que va. ¿Dónde están? Eso lo dice el PSOE. Están ¿Dónde está, indultados. ¿dónde Un está indulto Griñán? encubierto, sí. Están igual que estaban, en la puñetera calle En la como calle, estaban. Bueno. ya está en Ya la estaban calle. antes. Total. ¿Qué hora es por la rama? No han entrado en cárcel nunca. Total. ¿Qué opináis vosotros? Yo Brevemente. creo, muy brevemente, los delitos de corrupción no pueden ser indultados bajo ningún concepto, creo yo. La amnistía, desde luego, tampoco, en tanto que no la considero flagrantemente inconstitucional. Ahora resolverá el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que amnistiar delitos contra la administración pública, es decir, de robar dinero público, no es lo mismo. Era indultar, que se sepa que era Hombre, yo creo que si Feijóo accediese a eso, sería un poco una forma de empezar su mandato traicionando los valores que él pretende representar. Es decir, como voy a hacer frente a la corrupción, voy a empezar realizando un acto corrupto, que es indultar a dos personas que podrían tener detrás delitos graves también, solo por mi interés político, que es el de llegar aquí al poder. dónde sale que un indulto es corrupto? Ignacio y Que Unai la están en mi definición de barco. indulto y corrupto no tiene nada que ver. Evidentemente, pero el sí. indulto es una prerrogativa del ser que manda en un país. Es derecho de gracia. Eso de corrupción no existe. Bueno, señores, El lo que han indulto, dicho... El votante de derechas nunca aprobaría eso. La amnistía A es ver, otra yo cosa. creo que hay que Si hay que estos cantan, Sánchez se marcha mañana. Sí, pero ¿qué precedentes sentamos? Es que hay... No, están sentados ya varios. No, sí, está sentado, Ya está están sentado ya. sentados. Pero seguimos sentando precedentes en los que la corrupción, como ha dicho, pasa desapercibida y como si no hubiese ocurrido nada. Y también según qué jurisprudencia sentamos también. Es que
Pero vamos a ver, ¿tú recuerdas el caso Casinos, o cómo se llamaba, el caso Liceo? ¿No te acuerdas? No, el Casinos, el de los cursos de formación, cursos del INEM, o como se llame. No, los catalanes. Sí, los de Unión. Bueno, lo que está claro es que están todos en mi barco menos Francas y Julio. ¿Qué es lo que dicen todos ustedes, los seguidores del canal de Telegram de Julio? Pues el 29% de los 4.800 que han votado dice que sin duda hay que darles el indulto, el 29%. Y el resto, bueno... Tienes a 29... No, el resto dicen claramente... el 29% de tus seguidores son de izquierdas. Claramente, en ningún caso concederían ese indulto. En ningún caso los indultaría el 71%. Tienes que lanzar este fin de semana otra encuesta a través de tu canal de Telegram. ¿Cuál? No lo sé, lo decidimos en la próxima pausa de publicidad. Bien. Aquí les esperamos. Una pregunta, ¿por qué prefieren que siga Sánchez? Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias, y tenemos que fijarnos ahora en el caos absoluto en el que ha estado el aeropuerto, en el que está el aeropuerto de Barajas, por todos esos individuos, esos inmigrantes ilegales sin techo que se encuentran allí hacinados. Ya saben que entre las diferentes administraciones se están echando la pelota unos a los otros acerca de quién tiene realmente la competencia y quién debe realizar las gestiones oportunas. El último en pronunciarse ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el día de ayer por San Isidro. Quien crea que esto se resuelve en la vía judicial se está equivocando y además está ignorando lo más importante, que son las personas que están en ese aeropuerto y que requieren ayuda. Nosotros no vamos a hablar ni de requerimientos judiciales ni de competencias. Queremos hablar de personas, de esas 400 personas que están en Barajas y que se merecen que el Gobierno de la Nación ponga todos los medios para, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, insisto, con la ayuda, porque nosotros siempre vamos a estar en la solución y siempre vamos a ayudar, y que el Gobierno de España, AENA, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, seamos capaces de dar una solución. Bueno, en AENA han establecido unas ciertas normativas, como es esa restricción de las franjas o el acceso a todas las personas que tengan una tarjeta de embarque, pero claro, la situación va a seguir siendo la misma. De hecho, Rubén, tú cada cierto tiempo sacas una información de cómo el propio gobierno envía inmigrantes, fleta diferentes vuelos que llegan precisamente a Barajas. Muchos de ellos incluso se escapan y huyen directamente. Totalmente. Y bueno, y todos los actos delictivos que se están dando en las diferentes terminales. Sí. Y ahora la solución por la que se ha optado, que esa gente sigue allí. La inmensa mayoría sigue allí, repartidos ahora. Antes estaban concentrados en T4 y ahora están en T4, en T2 y en T3. Así desaparece el problema con la dispersión. Es muy del gobierno español. ¿Cómo solucionamos el problema de Canarias? Con la dispersión. ¿Cómo solucionamos el problema en Barajas? Con la dispersión. Y esto no es un asunto que haya surgido ahora, no. Es que esto es un asunto que se lleva ocultando y que se lleva mirando hacia otro lado, sobre todo por parte de AENA, que aquí Madrid no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo por parte del Gobierno de España y por parte de AENA. Por parte del Gobierno de España, porque el Gobierno de España vio como en el año 2023 Marruecos, a través de Royal Air Maroc, fletaba aviones, no fletaba aviones directamente a Marruecos, pero permitía que muchos inmigrantes subiesen a bordo de sus aviones en Casablanca, también en Senegal, en Dakar, con destino a El Salvador, a Nicaragua, a Colombia, a muchos países de Hispanoamérica, y que estos inmigrantes que subían a bordo que no tuviesen visado de tránsito, es decir, subían sin ningún tipo de visado de tránsito, interrumpían su vuelo en Barajas, tiraban su pasaporte, incluso los aseos han encontrado pasaportes rotos y se iban a solicitar asilo. Así todas las semanas, vuelos desde Casablanca, una decena de vuelos, otra decena de vuelos, otra decena de vuelos, interrumpían su viaje, se deshacían de la documentación, iban a solicitar asilo, y mientras esa solicitud de asilo se admite a trámite o no, ¿qué hacían? Se quedaban allí varados en el aeropuerto. Todo eso durante finales del 2023 y que se ha tolerado durante todo el 2024 y ha seguido ocurriendo. Y el Gobierno no actúa hasta que dejan de caber, ¿no?, en esas salas de solicitantes de asilo. Es cuando el Gobierno dice, a ver, sería idóneo, tampoco exige, ¿no?, sería idóneo que Marruecos exigiese un visado de tránsito a todos esos vuelos que salen desde Casablanca, Senegal, igual a todos aquellos que parten de Dakar. Bueno, empiezan a salir vuelos ya con visado de tránsito, pero durante unos meses luego vuelve a ocurrir y se vuelve a acumular el problema en Barajas. Porque ahora están diciendo todos los medios de comunicación es que hay múltiples perfiles, es que hay gente sin techo.
la inmensa mayoría, porque es que yo tengo un listado. Yo tengo fuentes en AENA y esas fuentes en AENA a mí me pasan el listado de la gente que hay allí. Yo tengo un listado y la inmensa mayoría son solicitantes de asilo de múltiples nacionalidades, incluso de Nepal, de India, de Senegal, de Mauritania, de todo tipo, ilegales, que han llegado sin documentación, han llegado con documentación, pero la han tirado sin identificarse. Más allá de una solicitud de asilo donde ellos dicen un nombre, un origen, una edad, que vete tú a saber si eso es cierto o no. Y todo esto en alerta terrorista nivel 4 en España, no lo olvidemos, que en lo que va de año ya son más de medio centenar de detenciones por terrorismo yihadista en España. Estamos registrando cifras que no habíamos registrado nunca. El año pasado, más de 80 detenciones por terrorismo yihadista. Estamos llegando a cifras récord. Eso revela, pone de manifiesto que hay una amenaza terrorista sobre nuestro país, que hay un ánimo de atentar, un ánimo de cometer atentados de índole yihadista, y seguimos permitiendo que esto suceda. Sí, no, a ver, Rubén, yo es que he seguido el tema las últimas semanas en la prensa española y casi me jugaría, no sé si la mano o una uña, de que nadie en ningún medio de comunicación en España ha dicho que no sean sin techo. Sí, pero ¿qué motiva que no te tengan digo, hogar? para que veamos el nivel de información. Sí. O sea, la gente que ha seguido la prensa como yo, lo que entiende es que sin techo de Madrid se van a dormir por la noche en Barajas porque duermen más calentitos que en la calle de Madrid. Y en ningún momento, ningún medio ha hablado de que nadie viniera por la otra vía. Se ha separado perfectamente. No fuera caso que nos enteráramos de la verdad. Tú acabas de dar un dato que me parece clave. Dices, es que tengo el listado, o sea, de dónde son. Pues eso es muy importante que se diga porque ahora mismo no lo ha dicho nadie. Sí, Llevo en días. Dijimos que el 60% eran magrebís. El 60% Bueno, vosotros, de los pero yo me refiero a los medios, es decir, sí, porque se sabe, Telecinco, Antena 3, El Mundo, El Demonio y la Carne, o sea, esos me refiero, no los que hablan en serio. Con lo cual es muy importante que digas lo contrario. Y entonces ya una cosa que no tiene nada que ver con eso, que no tiene nada que ver, igual ni eres tú el que te tenga que preguntar. Me choca mucho que teniendo ese dato que quieren ocultar, o sea, el otro, que toda la respuesta del gobierno sea meterse con el Ayuntamiento de Madrid, cuando, si no me equivoco, el aeropuerto está en un pueblo distinto que se llama Barajas, que también tiene ayuntamiento. Entonces, si alguna autoridad municipal tendría que actuar sobre el ayuntamiento, sería la ciudad o el pueblo donde está el ayuntamiento, no Madrid. ¿O por qué no se meten con Zaragoza? Digo, bueno, es que ellos aprovechan... Me he perdido yo. Es que hay diferentes normativas también que se refieren, por lo que en base a lo que dicen algunos protocolos, sí que es cierto que el Ayuntamiento de Madrid sería el responsable de darles comida o incluso reubicarlos. ¿Y por qué no de Barajas? Que es donde están. Es que me parece que ahí simplemente que alguien no ha reaccionado a tiempo, porque aeropuerto, Madrid, pero Barajas. ¿Por qué se llama Madrid Barajas? Estatal, del no, Estado. eso está claro. Eso está clarísimo. Eso está claro, pero cuando la parte estatal, que es el gobierno, se quita las manos de encima y dice eso el ayuntamiento, será el ayuntamiento al que corresponde esto. No a otro. Pero las instalaciones son de AENA. Pero ya sabes sí, claro, que no. Se entiende eso es estatal. Directo también el gobierno central. Claro, eso es estatal. Pero que lo que quieren es que hablemos vamos de esto, a ver, perdóname, solo por saberlo, si alguien nos puede informar. Barajas es un distrito de Madrid, no tiene ayuntamiento. Madrid Barajas sí, pero el aeropuerto está... Barajas, Barajas es un ayuntamiento. Barajas es un distrito Barajas de Madrid. pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Sí, lo digo porque si seguimos por ese camino se ha equivocado nos vamos con Entonces me he equivocado yo, Entonces me he equivocado yo, pero es que pensaba que era un pueblo con ayuntamiento. No, parece un pueblo. Pues es un tiene patinazo color de pueblo. Lo siento, me da culpa que me enfoque. Pero el ayuntamiento es el de Madrid. Vale, me callo. Sí. Todo me lo trago. No, si no pasa nada. Que me he equivocado. Oye, todos cometemos errores. Que la responsabilidad no es del Ayuntamiento de Madrid, si la responsabilidad es del Gobierno de España. Primero, porque el que tiene la potestad normativa para agilizar la expulsión, evidentemente, es el Gobierno de España. Si el que ha generado el problema es el Gobierno de España, AENA, eso es una sociedad mercantil estatal. Depende del Ministerio de Transporte, y el Ministro de Transporte está lo que está, que es en tuitear. Yo solo pregunto una cosa. Pues si es que me da por preguntar cosas tontas. Perfecto, Julio. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una rueda de prensa pública y ha explicado que tiene 500 camas disponibles en diversos albergues y se las ofrece para que estas personas duerman y cenen todas las noches. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Porque que yo sepa, esa sí es una competencia del Ayuntamiento de Madrid, no es una competencia del Gobierno. El Gobierno, porque además os recuerdo que AENA es una empresa
pública. Es decir, que por tanto es ella la que podría perfectamente tomar medidas, las medidas necesarias, digamos, de acuerdo con el propio gobierno de la nación, que es quien manda en AENA, porque insisto, tiene el 51% de las acciones, y decir, hágase esto o hágase lo otro. Yo no le quito responsabilidad en absoluto al gobierno, que para mí las tiene todas, porque como hace casi todo muy mal, pues las cosas salen como salen, y como han decidido convertir los aeropuertos en centros comerciales, oye, pues la gente en los centros comerciales se lo pasa tan ricamente. Van a comprar, a beber a comer jamón. O sea, estoy de acuerdo, pero claro, es muy fácil generar un problema, ocasionarlo, y luego decir, ahora que tú eres el competente de esto y tienes que hacer esto y lo otro. ¿Pero quién ha ocasionado el problema? Sin duda el gobierno de España, con sus políticas, vamos. Bueno, eso es otra cosa. Pero si estamos hablando de que son pobres que están en Madrid y que se van a dormir allí, porque me decía José María, para dormir un poco más calentito. Eso es lo que se ha explicado, pero Rubén dice que no. Que son todos, está diciendo que son todos inmigrantes. Que la mayoría son inmigrantes. La mayoría, sí. La inmensa mayoría, yo me atrevería a decir que... El 80% por lo menos. Sí. Entonces no han pasado todavía la frontera. Claro, no. No, están allí varados. En Madrid no pinta nada. No, hombre, pero hay muchos que sí la han pasado, que están fuera de lo bueno, que es y algunos cuando se cabrean se tiran a la plataforma, que eso también ha ocurrido. Es que ya son los problemas de seguridad. Sí, pero me refiero que no todos son gente que ha entrado ilegalmente. Y parece que hay bastantes que vienen de Madrid y por la noche entran allí y duermen allí. Eso sí que... Eso no lo niego. Yo estoy diciendo la mayoría de los que hay allí, el perfil que tienen y lo que ha detonado también este problema. Porque cuando estalla el problema a finales del 23 y se alarga durante todo el 24, ese problema que he relatado acerca de esos vuelos con un destino final que interrumpen y se quedan, eso al final crea una sensación de total impunidad para quien quiere ir allí, tirar un colchón, acampar. Pero eso los metían en salas. Hay los metían en salas que, de hecho, la policía protestó, los policías que estaban ahí y que limpiaban ahí, porque no cabía. Pero ahora eso era un problema en el 23. Ahora se han esparcido. Y ahora estamos en otro problema. Sí, ahora están incluso en áreas restringidas. Y en áreas de donde vienen vuelos internacionales, que lo primero que se encuentra, la primera imagen que ven de España es eso. Bueno, y los propios trabajadores que están fumando, malviviendo allí. Y sigo insistiendo en la cuestión de seguridad. No fumar ni hablar, no. Por ahí yo no paso. No. O sea, si están fumando ahí dentro, yo por ahí no paso. Hacen lo que quieren, hombre, roban, que han denunciado casos de violaciones. Casos de violaciones. Es increíble. Que utilizan los baños como centros de prostitución. Exactamente. Para muchos inmigrantes. En abril hubo un apuñalamiento. Y alguna violación. Ocasionado, alguna violación denunciada también. Luego hablabas antes de los albergues. Es muy curioso también cómo llegan vuelos fletados desde Canarias con cientos de inmigrantes de origen subsahariano, senegalés, maliense, mauritano, que se pasean allí por las terminales con Cruz Roja, ¿no? Llevándolos un poco de la mano. A mí, agentes de la Policía Nacional, me han dicho que le han dicho a esos de Cruz Roja, oye, ¿y por qué no os lleváis esto también? Y la respuesta de Cruz Roja es que para ellos no están pagando una plaza, claro. ¿Sabes? Para ellos el gobierno no les está dando una subvención económica. Sin embargo, para todos esos chavalotes fornidos con sus móviles de última generación, pues sí que ¿Quién paga el móvil? Sí que hay. ¿Quién paga el móvil? Mira, el móvil lo pagan ellos porque tienen una solvencia económica. Ellos, vale. Porque no, es que podría ser que se lo diéramos también, ¿eh? O sea... No lo sé. Lo que estoy seguro es que siempre he pensado que eran con las naves nodrizas que igual les o los del Congreso cuando cambiaron el Congreso se lo mandaron a estos. Lo que sé es que la inmensa mayoría tienen solvencia económica, porque la inmigración ilegal es una cuestión monetizada. Hay un tejido de redes criminales por toda África que ha monetizado esta cuestión, que cobran un pasaje. Que es más caro venir en patera que en avión. Exactamente. Claro. Sí, eso es lo que no he entendido nunca. En fin, que es más caro la patera que el avión. Tenemos que dejarlo aquí. Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sí. Un placer, que siempre te tenemos además por videollamada. Un placer. Noticia de última hora, les decía al inicio de este programa que hoy declaraban ante el Tribunal Supremo los agentes encargados de realizar aquel informe donde se hablaba de la participación de Álvaro García Ortiz. Ambos agentes de la UCO han ratificado ante el magistrado que Álvaro García Ortiz tuvo una participación preeminente, es literal, participación preeminente en la presunta filtración contra Alberto González Amador, en la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Es noticia de última hora, estaban citados a las 10:30 de esta misma mañana y han asegurado también que Pilar Rodríguez, cuál fue realmente el papel
papel de Pilar Rodríguez en toda esta filtración. Lo que han contestado estos dos agentes es que única y exclusivamente esta mujer actuó bajo las órdenes de su jefe, de Álvaro García Ortiz, de quien consideran que tuvo una participación preeminente en toda la filtración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta misma mañana leíamos además cómo muchísimos voces autorizadas dentro de lo que viene a ser los fiscales están temiendo que el gobierno haga un próximo movimiento, nombrar a un nuevo fiscal general del Estado para así apartar el foco de Álvaro García Ortiz por otros 5 años. Justo además en una semana en la que conocemos también esa reforma que plantea el gobierno, que ahora sí que es cierto que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados y veremos finalmente cómo queda con todas las enmiendas planteadas. Pero no es compatible, por ejemplo, Conde Pumpido, que sea presidente del Tribunal Constitucional y al mismo tiempo fiscal general del Estado, ¿no sería posible? Cosas peores se han visto. No, lo digo por saber. Ni Baltasar la mujer, ni el Garzón, hermano. No, por darles ideas a los Baltasar del Garzón No des tantas ideas. O Dolores Delgado también. Ya lo fue. Por eso, no, pero... hombre, devolverla a los corrales. Pues ya tiene experiencia. Pero ahora está en un sitio muy interesante para ellos. Ya, bueno, sí, eso también es verdad. Nos vamos... Conde Pumpido no, vale. Pues nada. Nos vamos hasta Cataluña, si os parece, con el denominado caso Pelicot catalán. Otro caso más en el que volvemos a comprobar como una menor tutelada, es decir, con responsabilidad de una administración pública, ha vuelto a ser víctima de abusos sexuales. Nuevo caso de abuso sexual a menores tutelados, en esta ocasión bajo el paraguas de la Generalidad de Cataluña. Una menor de 12 años, que vivía en un centro de menores, fue agredida y abusada sexualmente en múltiples ocasiones entre 2020 y 2021 al ser captada por una red pederasta. El episodio ha sido denominado como el caso Pelicot catalán, ya que el principal acusado ofrecía a la menor a otros hombres para que también la violaran en un piso de Barcelona. Fue captada a través de una aplicación de citas en internet, donde conoció al acusado, que se ganó su confianza para luego pedirle fotos y vídeos, y finalmente mantener relaciones sexuales con ella. Acabó ofreciéndola a otros adultos a cambio de dinero y grabando las violaciones. Fue la propia menor la que denunció lo ocurrido en 2021, y ahora la Fiscalía pide 107 años de prisión para el acusado. Hay otros 16 detenidos y 14 investigados. El caso de la menor ha llevado a los Mossos a descubrir una enorme red pederasta con otras 25 víctimas de entre 12 y 17 años. Aparte de la vía judicial, todavía está por ver si la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad de Gaia, que acogía a la menor en uno de sus centros, y las personas al frente del organismo asumen algún tipo de responsabilidad. Esquerra Republicana gobernaba en aquel entonces. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones, aunque no lo hará hasta el mes de junio. La Generalidad se personará en la causa. Lo cierto es que la de Gaia tiene en su haber un largo historial de escándalos, al que ahora se suma la tragedia de la menor tutelada. Por ejemplo, la de Gaia dio ayudas millonarias a organizaciones del tercer sector, a las que su director, allá por 2016, Ricard Calvo, estaba vinculado en un claro conflicto de intereses. Además, la de Gaia consintió que una organización sin ánimo de lucro creara una inmobiliaria con la que lucrarse al alojar a los menas. Un alojamiento pagado con dinero público, obviamente. Para más inri, se produjo un fraude para que las organizaciones del tercer sector siguieran cobrando de la Generalidad, aunque los menores extranjeros no acompañados abandonaran el centro. Por todo ello, la Generalidad ha iniciado un proceso de transformación total del ente, con la destitución de la directora y del subdirector. Por otro lado, el PSC, Esquerra y los Comuns han pactado la creación de una comisión de investigación sobre la actividad del organismo. En cualquier caso, cabe hacer una reflexión sobre el sistema de tutelaje público, pues ya son 9 las comunidades autónomas en las que se han producido cientos de casos de abusos sexuales a menores tutelados. Bueno, es que hay muchísimas cuestiones en este asunto, abusos que se producen entre el año 2020 y 2021, no es hasta finales del año 2021 cuando se formula realmente de forma oficial esa denuncia, y sobre todo también la actuación de esta dirección, que es desde luego, pues no lo sé, incomprensible, podríamos definir, porque se le permite a una chica de 15 años que está siendo tutelada que se pueda ir a vivir con el que presuntamente es su novio de 25 años. Unai. Sí, bueno, no es la primera vez que lo vemos. Yo sí que pediría, por ejemplo, a este tipo de
policías o de personas que deberían estar detrás de todo esto, que dejen un poco más de libertad a las personas que se manifiestan libremente en redes sociales y que empiecen a perseguir lo verdaderamente importante, como son este tipo de casos. Lo vimos en su momento en Baleares y lejos de, digamos, castigar a Armengol, que era quien en ese momento estaba al cargo de todos los menores que sufrieron esto, Pedro Sánchez la premió nombrándola portavoz en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo creo que al final es un tema en el cual nadie ha puesto interés, porque es un tema en el que no da votos, desde luego. Entonces, creo que es un tema que debemos seguir muy de cerca, pero que está a la orden del día, y también se vio en el Reino Unido como miles de inmigrantes también sufrieron esto, y otros también los causaron. Por lo tanto, y no ha pasado nada tampoco en el Reino Unido. En el Reino Unido tampoco ha pasado nada, no, totalmente. Por lo tanto, es un tema que bueno, debería seguirse mucho más de cerca, porque son muchas las víctimas, y como seguramente no tienen a nadie detrás que pueda denunciarlo, pues al final se tapa, ¿no? Denuncias hay a punta pala. Lo que no hay nadie detrás con los arrestos suficientes para enfrentar el tema. En ningún partido político en España y en ninguna estructura del gobierno. Y eso lo he comprobado una y otra vez. A ver, espera, que hay un partido político aquí claro, pues que igual se meta a partir de ahora, porque hasta ahora tampoco. No, lo hemos hecho. Otra cosa es que algunos medios de comunicación no lo han difundido. Vamos a ver, desde el año 2019 hay 1.100 denuncias por abusos sexuales a niños tutelados por la Administración. Es que ¿eso qué significa, brutal. Niños tutelados por la Administración? Pues niños cuyos responsables es la Administración pública, que se hace responsable, porque le ha quitado la tutela a los padres, por las razones que fueran. Son cosas distintas. Pero que no es anecdótico eso, ¿eh? No, es que hay que empezar por las razones que sean. Tiene que pedir perdón la Iglesia Católica. Porque eso es muy importante. No líes, porque la gente, es que hay un grupo en España, el de los pocos también grupos, lo vamos a tocar. en serio, que está defendiendo eso, la labor justo del están mezclando los otros. Sí. Con lo cual ya no me interesa nada, porque la han liado. Termina Ignacio. Vamos a ver, estos hechos son unos hechos criminales y unos hechos aberrantes. Y nosotros los hemos denunciado una y otra vez. Y lo hemos hecho desde el Congreso de los Diputados, este servidor y otros muchos compañeros míos, en multitud de ocasiones. Porque es una barbaridad. Y, por supuesto, cadena perpetua para los que cometen estos delitos y para los encubridores también, porque aquí hay una doble vara de medir. Por supuesto, a la Iglesia Católica esos hechos son lamentables, asquerosos y que hay que denunciarlos. Pero ¿qué pasa con el Partido Socialista? Que denuncia los de los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica, que digo son unos hechos aberrantes y que hay que criticar. ¿Y qué pasa con la administración pública? Es decir, niños tutelados por la administración pública, que son ellos los responsables de la situación de ellos, y hay hechos más que evidentes para saber que una niña o un niño está siendo abusado. Porque también hay mafias. Y está por ver en esta cuestión muchísimas cosas. Es decir, yo creo que sabemos la mitad de la mitad. Pero ¿qué pasa con esas 1.100 denuncias de niños abusados en la administración pública? Es decir, que es en tu casa eres responsable. Desde luego los poderes públicos tienen que investigar lo que se hace en toda la nación, porque para eso están los poderes públicos, sobre todo la administración de justicia. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Eso es, ¿dónde está el defensor del pueblo? Que ahí sí que tiene competencias, porque él sí que tiene las facultades competenciales para investigar a la administración en todo lo que es vulneración de derechos y libertades del título primero de la Constitución, y se dedica a investigar. Déjame situar un tema. A ver, primero, perdón, porque yo no hablaba de abusos sexuales. En abusos sexuales sí que está claro que al menos Vox sí que ha hecho cosas, porque lo sé. Por ejemplo, en Baleares es el único que actuó, que incluso se llevó al Parlamento Europeo. Y lo hemos recordado muchísimas veces. No, yo no hablaba de eso. Y Valencia, y Asturias, y Cataluña. La causa de eso, y eso sería bueno que no picarais, no es el tema de los abusos sexuales. El problema no es que ese es el problema añadido. El problema está en que en España retiran la custodia a los padres, aproximadamente 60.000 niños / niñas, de los cuales se ha retirado la custodia a los padres. Tú dices el motivo, entremos en motivos. Los motivos son tan alucinantes como que una familia, padre y madre, van a servicios sociales, que ahí es donde está el primer problema. Van a servicios sociales y dicen, necesitamos una ayuda para pagar el resto de año, que son 3 o 4 meses, porque no tenemos dinero para pagar al alquiler. Y dices, servicios sociales, coge a los niños y se los quede, así ya tiene menos problema para llegar a fin de mes. O sea, tan secuestrado, porque se llama secuestro o robo, 1 o 2 o 3 niños, con la excusa de que tú has ido al servicio. Eso es un caso real. Otro caso real, llega servicios sociales porque alguien ha denunciado no sé qué, abren el armario del baño y dicen, hombre, aquí hay ansiolíticos, hay no sé qué, retira de custodia.
¿Por qué se hace eso? Pues es muy fácil. Se hace porque servicios sociales, que no es ni funcionario, puede retirar a los niños sin que intervenga ni un juez. Eso es. ¿Vale? Y por retirar a los niños, alguien se lleva una pasta gansa, que pueden ser entre 30 y 60.000 euros, más de 6 a 8.000 euros al mes por niño retirado. Con lo cual ahí probablemente no es que este servicio social es pringao, es que igual hay alguien más en el tema judicial que también está pringao. Porque cuando tú denuncias, porque claro, tú puedes acabar metiendo al juez, tienes que meter una demanda, toda la historia, tal. Y entonces, cuando metes el juez, te encuentras, por ejemplo, que los peritajes, y eso también tengo casos y los puedo enseñar, casos en los que los peritajes hechos por los padres de que su situación ha sido transitoria, de que han dicho que estaban como cabras y no están como cabras, de no sé qué, ni se dejan exponer en el juzgado. Ni el fiscal ni el juez dejan ni siquiera entrar a los peritos. Entonces todo eso huele a porquería. Y lo que huele es a euritos, pues de esos hay 60.000 en España. Que alguno sea verdad. Y entonces eso es lo que los partidos políticos, que yo he hablado con muchos ya hace tiempo, empiezan y en un momento dado frenan. ¿Y frenan por qué? Pues porque se encuentran con unas resistencias bestiales. Desde las consejerías distintas hasta los juzgados distintos. ¿Por qué? Pues tal. Y lo último que me han dicho en un caso muy concreto, que además tiene más delito, porque la madre tiene que ver con los juzgados. Es una perito profesional de juzgados. Pues lo último que me han dicho es: hemos intentado, pero más vale que no entremos, porque lo que hay detrás, dicen, nada, felicidades. Entonces, la madre sigue sin el hijo, claro. Lo puede ver cada 15 días, o cada mes, o cada 2 meses. Y el niño ya lleva 6 años en una familia. Y ahora, claro, cuando está en una familia, que por cierto, las familias no se llevan los 6.000 euros. Se llevan mucho menos porque en medio pincha alguien. Lo que sí se lo suelen llevar son los centros de acogida. Eso sí que... Claro, imagínate que tú tienes un centro de acogida con 20 niños a 6.000 euros al mes. ¿Cuánto da eso? Igual el Ritz te deja una planta, ¿eh? Tienes razón. Y no vayáis a un centro de acogida. Porque claro, de esos centros de acogida, donde no los cuida nadie, en muchos casos, en otros sí, es donde sale la prostitución infantil y la drogadicción, porque esos niños salen, entran, vuelven, porque no los cuida nadie. O sea, los han quitado de sus padres. De sus padres. Por cierto, ellos ser los responsables y luego actuar de forma irresponsable. Claro, en la ley del menor son los poderes públicos. Pone que el bien del menor está en la familia. El que se tiene que asegurar el bien del menor, que es la familia, ¿vale? Pero la familia quiere decir solamente a los padres cuando me gustan. Porque si tiene tíos, no sirven. Si tiene abuelos, no sirven. Si tiene primos, no sirven. Entonces, ¿sirve un fulanito cualquiera que ha montado una casa en vez de su abuelo, su tío, su tía o tal, o el primo? Este asunto es pues para eso, hacer un monográfico. O se cambia, es un o tema tenemos muy un problema. importante, Y es vital y que hay que abordar de forma es pura mafia de secuestro de personas. Sí, bueno, es que la cifra que has dado realmente es escalofriante, ¿no? 1.100 en nada, en 4 o 5 años. Aquí sí que 60.000. Sí, sí. Que es la Por que ejemplo, sí que creo que también hay que dar mérito a uno de los pocos partidos que le ha dado voz a este asunto. De hecho, fue gracias a Vox que se reabrió el caso que estaba archivado ya contra Mónica Oltra en Valencia y ha conseguido que ahora sea imputada y recientemente procesada. Por cierto, haciendo un poco también un paralelismo con lo que se hace desde otros poderes, en este caso los poderes gubernamentales, vimos cómo a un periodista se le ha realizado un acoso sin precedentes y un boicot tremendo en el Congreso de los Diputados, a Bertrand Ndongo, por preguntar a Compromís sobre la pregunta del día, sobre el asunto del momento, que era ese procesamiento que iba a sufrir Mónica Oltra por haber encubierto hacía algunos años aquellos presuntos abusos que realizó su expareja contra una menor tutelada, ¿no? Entonces creo que resulta también muy revelador comparar... Perdona, cuando la audiencia desestimó, que la sentencia ahora es decir, la audiencia que ha desestimado mal. Cuando la audiencia desestimó el caso de Mónica Oltra, salieron todos a aplaudir diciendo que este país tenía que pedirle perdón a Mónica Oltra porque no sé qué. Y ahora cuando el Tribunal Superior le dice a la audiencia de que puñeta va a la audiencia y la Fiscalía, ahora todos callaos. Bueno, ese caso es sangrante, porque no solamente encubrieron, protegieron al tipo que había, sino que cuando la niña, que había sido, digamos, abusada, sale de la tutela del centro, se queda embarazada. Echa un novio y se queda embarazada. Y en ese momento los gestores del hospital de Alcira la contratan para que tuviera un trabajo y pudiera dar de comer a su hijo. Y al novio. Y contratan al novio. Bueno, ese hospital de Alcira, que era de gestión público-privada,
es revertido a la gestión pública exclusivamente. ¿Qué hacen los de Compromís cuando el hospital es revertido casi al día siguiente? Confirman en su puesto a todos los empleados de ese hospital, menos a 2. A esta chica y a su novio, a los que despiden en ese mismo instante y los dejan en la puñetera calle con su bebé. Es decir, el sadismo, la maldad, de unos tíos que además se presentan como progresistas, como gente de reivindicadores perpetuos y eternos de la justicia social, de la solidaridad de la humanidad, son capaces de hacer eso. Es una cosa Además increíble. de que la mandaron a juicio, además de que la llevaron de testigo a un juicio. Bueno, pues eso fue increíble. Por eso. Que la niña que era la víctima va esposada al juicio, ¿eh? También. Bueno, aquí la hemos tenido. Sí, es que lo contó ella aquí sentadita, al lado de Alba. Teresa. Una cosa terrible, absolutamente terrible. Y es que estos tíos, en fin, es que es la inconsistencia más absoluta. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, es ya la última, y enseguida volvemos, porque tenemos que seguir hablando de otros asuntos, como es el gasto en defensa, porque además también ya saben que está hoy en Estambul esa reunión entre las partes de Rusia y Ucrania, y por supuesto que todavía no nos ha acompañado Gaby con sus crónicas de manicomio de hoy. A la noticia de última hora que adelanta a la 1:30 de la tarde El País, la Audiencia de Madrid desimputa en el denominado caso Begoña Gómez al rector de la Complutense de Madrid y también a Güemes. Lo que está contando este periódico, que la Audiencia Provincial de Madrid vuelve a pronunciarse contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que en estos momentos se encuentra investigando a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Desestima, anula, mejor dicho, esas imputaciones del rector de la Universidad Complutense de Madrid y también del que fuera consejero de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, también considera este tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, le recalca al juez Juan Carlos Peinado que todo el rescate a Air Europa debe quedar fuera de la investigación. En este sentido es muy importante la exclusiva que avanzaba en esta misma semana ABC de que el juez Peinado estaría esperando un nuevo informe de la UCO que aportase más datos relevantes sobre este rescate y la participación de la mujer del presidente del gobierno dentro del mismo. En fin, mientras tanto, antes de irnos con más asuntos, nos vamos en primer lugar con las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Salva. Lo primero, aunque ya lo he hecho esta mañana en Radio Libertad, felicitar a todos los culés por ese partido y he hecho mención especial a Josep María Francás. Muchas gracias. Un culé de cuna. Eres un señor. Y, bueno, no tenía ninguna duda, ¿eh? Ah, bueno. Pues espero que hayas aceptado esta celebración como tuya, este título liguero, porque de verdad que Negreira en este caso no ha tenido nada que ver. No parece que tenga que ver, ¿no? Además, el piropo de Francás me ha hecho mucha gracia, porque es un piropo al propio Gaby, pero también un dardo envenenado a otros. Entonces, bueno. ¿Yo? Francás es un señor en toda regla. Tú me has felicitado también, ¿no? Yo te he felicitado también, claro. ¿Dónde está el dardo envenenado? Hablemos no de lo que ocurrió dentro del campo, sino justo antes del derbi catalán, porque los aficionados de Español se encontraron en los aledaños del estadio y de repente un Peugeot 308 blanco, como vemos en las imágenes, entró en unas zonas que en principio no pueden estar los coches. Previamente hay diferentes dispositivos de seguridad. Pues bien, la gente le estaba preguntando que qué hacía ahí esta joven que conducía el coche, empezaron a dar golpes y ella, según ha dicho la policía, en un arrebato de inconsciencia, que no sabía cómo actuar, pegó un acelerón y se llevó a todos los aficionados que están allí y provocó varios heridos. Claro, primero no había ninguno grave, pero esta mañana hemos conocido que hay un hombre que sí que está en estado crítico. Y uno de los aficionados que estaba allí ha sido el hijo de Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, que él mismo, justo después de lo ocurrido, publicó en su cuenta de X que su hijo se encontraba, que estaba bien, pero que esperaba que ningún incidente, que ninguna persona hubiera sufrido nada grave. La policía dice justo que la conductora apareció cometiendo un primer atropello y cuando la gente le recriminó lo que estaba haciendo, se produjo el atropello masivo y dicen que es un milagro que no haya ido a más. Pero claro, aquí hay que preguntarse sobre el dispositivo policial. ¿Cómo el coche llega allí?
Y luego otra imagen, no sé compañeros si podemos volver a repetir las primeras imágenes, cuando el coche acelera, los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional, en vez de... Mossos de Escuadra y no hay, ¿no? Perdón, sí, Mossos de Escuadra. Y también había diferentes agentes de la Policía Nacional. El momento que la chica acelera, pega el acelerón, los Mossos están dando porrazos a los aficionados del Español que estaban recriminando esa actuación, en vez de ir con la chica a intentar parar el coche. Entonces, primero, ¿cómo llega el coche a esa zona, que es una calle donde siempre que hay partido de fútbol se cierra para que los aficionados se reúnan y justo detrás pasa el autobús de los equipos de fútbol para entrar al estadio? Entonces, y luego vemos que en este momento hay un chaval que está atrapado dentro del vehículo y vemos cómo la policía siguen con los otros compañeros recriminando a los aficionados que se encuentran en la zona, pero claro, ¿quién le salva a ese chaval? Todo comenzó porque una de las chicas, al principio del todo, la chica se quedó debajo del coche. Entonces varios aficionados del Español se unieron e intentaron levantar el coche para poder sacarla de allí. Pero claro, el dispositivo deja mucho que desear y justo cuando empezó el partido las autoridades evaluaron la posibilidad de suspenderlo y en el minuto 8 Sotogrande se hizo eco de lo que había pasado, reunió a los delegados de ambos equipos, pero continuaron. 50 aficionados del Español, en señal de protesta, dijeron que el partido se debía suspender, intentaron salir del estadio, pero las puertas estaban cerradas y no les dejaron salir en primera instancia. Pero claro, un partido de estas características, sabemos la rivalidad entre el del Fútbol Club Barcelona y el Español, hay doble despliegue policial ante lo que puede pasar. Y aún así ocurren situaciones como esta, que la chica, pues a lo mejor un despiste, no te digo que no creo que tenga la intención de llegar allí. Pero cómo llega a esta situación y cómo llega a esta calle. Y claro, una vez que ocurre esto, las primeras informaciones que nos llegan es que estamos en alerta antiterrorista nivel 4. Entonces, ahora ya, pues evidentemente, si no se da la información correcta, todo se puede parecer que es un atropello hecho a posta. Hay un asunto que no sé si lo has comentado porque me he distraído un momento, creo que no lo has comentado. La rotura de los cristales del coche se produce antes del primer atropello o después del primer atropello. Es cuando en el momento que aparece el vehículo, los aficionados se acercan diciendo, oye, no puedes estar aquí, evidentemente, mira la cantidad de gente. O sea, se acercan rompiendo los cristales. Da primero una reona al coche y ahí es cuando ya le empiezan a tirar pues cualquier cosa que tengan en la mano y ya es después cuando se produce el atropello. Es que la duda que se produjo, mucha gente me lo comentó diciendo, es que esta pobre ha entrado ahí, le han empezado a romper cristales y ha salido como ha podido. Y es una explicación distinta. Y lo voy a decir, habrá energúmenos que se hayan encontrado allí, por supuesto, por un poco del jaleo en estos partidos de fútbol, ocurre esto, pues habrán reventado el cristal. Pero una imagen que hemos visto es que, en primera instancia, cuando aparece el coche, la gente le recrimina que esté allí. Le recrimina bien. Sí, al principio no rompiendo nada. Al principio sí, pero luego, al ver que el coche no iba a marcha atrás, es cuando ya, pues esta gente que en vez de intentar ser civilizados, es cuando le rompen la luna de atrás y le empiezan a tirar el líquido de los vasos. También lo que me sorprendía enormemente es que cuando muchos de los aficionados que quieren salir del propio estado se les cierra directamente las puertas, cuando ya hemos visto en otras ocasiones lo que pasa cuando no se deja salir a la gente y se forman avalanchas, incluso con víctimas mortales, como sufrimos aquí en Madrid, hace unos años. Arena, no sé qué fue. Sí. Pero entonces más a mí también me dijeron que el conflicto directo fuerte no se produjo con aficionados normales del Español, sino con los típicos tíos que van a todo tipo de confluencia de actos para que puedan romper. Pero todo eso son informaciones no contrastadas. Claro, que evidentemente, yo no estaba ahí. Que evidentemente sabemos pues que ahí se junta de todo. Pero claro, el jefe de la región metropolitana sur de los Mossos dijo que ha sido de forma accidental o fortuita. Pero claro, esto, si se produce de forma accidental, viene porque previo no has hecho un dispositivo acorde a lo que el partido requiere. Porque en teoría es un partido de alto riesgo eso. Claro. En Barcelona, vamos. Bueno, es que la última vez que compitieron, hace 2 años creo que fue, Barça y Español en el mismo estadio, también se jugaba el Barça la Liga, de hecho ganó el partido y hubo invasión de campo. Y tuvieron que salir, claro, y tuvieron creo que salir. Defendió el Español, además. Puede ser. Yo me he metido en X para ver un poco la reacción de los aficionados del Español y varios comentarios son que de primeras, la mujer de cerca de 33 años entra en el coche en zona peatonal saltándose 3 cordones policiales, que es lo que dicen. Y dice que la gente... Y no la detienen antes. Y que la gente le estaba indicando que dé la vuelta, pero claro, hemos visto que cuando se produce el atropello, las porras
palabras van hacia los aficionados que están recriminándolo y no van a intentar parar el coche. O sea, si llega a ser una yihadista, se pone las botas ayer. Bueno, sí. Porque se Claro, es que eso es lo realmente a partir grave, de ahí que estamos en nivel enfoca y antiterrorista vamos, 4. se organiza la parda y los otros... Se junta pues el nerviosismo de esta joven que se encuentra allí, que a priori parece que fue casual, y luego el fallo del dispositivo para poder acometer bien. Preventivo. Ella termina estrellando el coche, ¿no? Sí, Sí, porque está destrozado el coche por delante. Luego tuvieron que llamar a la grúa y es la grúa la que se lo lleva. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Que tengas un buen fin de semana. No sé si hay broche de oro. No hay broche de oro. Bueno, yo siempre que vengo intento poner el broche. Otra cosa es hacerlo consigo no. Es que así te voy a hacer memoria rápido, Julio, porque va un hombre ahí a una ferretería y le dice, se me ha roto el GPS. Y le dice el trabajador, no es aquí. Pues evidentemente, porque Julio pues estaba roto. Es importante también explicárselo a todos nuestros espectadores. Y creo que voy a hacer un repaso visual rápidamente. Fracas el otro día soltó un chiste con lo de la más baratilla y la mascarilla en el parador de Sigüenza porque tenían mascarillas. Y decía Francas que lo que había eran mascarillas y más baratillas. Y el otro día me encontré, esto no es un chiste. Un chiste muy profundo que no se rió nadie. Pues un apunte. ¿Cómo que no? Si estoy que me parto. Le dice un policía, acaba de cometer usted un crimen matemático. Y le dice, pues lo asumo. Le dice el policía, pues lo resto. Es importante. Y ahora que... Es bueno, ¿eh? Será lo arresto. Sí, bueno, pero Franca es el juego de chiste, hay que explicarlo. La verdad que a los catalanes hay que explicarlo. Les explica. En fin, y además, perdón, ayer, esto no es un chiste, pero ayer, festivo San Isidro, fui a un taller San Sebastián de los Reyes, en el centro del pueblo, ¿vale? Y voy a cambiar una rueda pinchada, la saco del maletero y me grita una persona, saluda a Julio. Y yo, ¿qué? Yo iba con mi chándal enfundado de San Isidro, ¿eh? De día y dice, festivo. saluda a Julio. Y yo miro, yo con la rueda en la mano, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, sí. Y el hombre, se llama Félix, por cierto, dio la vuelta a la calle para comprobar si realmente era yo el del Toro Televisión. Me dice, me ha puesto 50 euros contra mí mismo a ver si eras tú. Dice, ahora que lo sé, dice, dale a Julio un abrazo de mi parte. Pues Félix de San Sebastián de los Reyes. A Félix de San Sebastián de los Reyes, un abrazo enorme. Un fenómeno. Lo que me ha gustado es lo de apostar contra mí mismo. Esto me interesa mucho. Sí, me ha hecho gracia. Gaby, gracias. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Vamos con más asuntos. En clave política, el Congreso Nacional del Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo ha adelantado porque prevén en Génova 13 los ideólogos del partido que puede haber elecciones más pronto que tarde. Feijóo adelanta el Congreso Nacional del Partido Popular. Estaba previsto para el año que viene, pero se celebrará este verano, los días 5 y 6 de julio en Madrid. Así que sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Según Feijóo, tenía meditada la decisión desde hace tiempo y habla de estar listos para septiembre. Voy a proponer que sea inmediatamente después del final de este periodo de sesiones para no distraernos en la labor de control del gobierno y así poder iniciar el próximo curso político en septiembre plenamente operativos. El objetivo, renovar la cúpula directiva del partido y estar preparados ante un posible adelanto electoral. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Por todo ello, y porque no me fío de Sánchez, debemos de estar preparados. Este gobierno está ya en su cuenta atrás, dure lo que dure. Pero lo más importante, nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio, con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Ante posibles cambios profundos dentro del PP, cargos del partido dan por hecho la salida de la número 2, la secretaria general Cuca Gamarra, y apuntan al portavoz parlamentario Miguel Tellado como posible sustituto. Otra de las incógnitas dentro del equipo es la salida o no del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien no le parece buen momento para hablar de asuntos internos. Para hablar de asuntos internos habrá tiempo, pero para hablar de la reconstrucción, no. La presidenta de la Comunidad de Madrid apoya esta decisión del líder de los populares. Por supuesto, estaremos todos los presidentes autonómicos arropando y todos los presidentes del partido Alberto Núñez Feijóo. El 19 de mayo se celebrará la Junta Directiva Nacional.
En fin, el Congreso del Partido Popular cobra muchísima importancia también esta semana, en la que, como les vengo diciendo a todos los espectadores, esperamos también hablar muy pronto con la propia Esperanza Aguirre, porque durante toda esta semana que está con la presentación también de su último libro, bueno, pues está ofreciendo diversas entrevistas, ha asegurado que, bueno, que comparte lo importante que defiende Vox y al mismo tiempo envía muchas críticas y muchos mensajes a Génova 13, porque considera, la que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular no lo está haciendo bien en cuanto a los nombres que tiene o las personas encargadas de según qué temas, porque no hay especialistas dentro del partido para tratar los diferentes asuntos. Lo que suena en Génova 13 de momento son muchos nombres de cara a ese Congreso Nacional, ¿verdad, Marín Vallejo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, en julio se celebra el Congreso Nacional del Partido Popular y Feijóo podría tener ya preparados algunos cambios internos, unas caras que entran por otras que salen. Uno de esos cambios que se plantean es en la portavocía, tanto en el Senado como en el Congreso. En la Cámara Alta actualmente se encuentra Alicia García, que podría ser sustituida por un hombre, no sabemos todavía el nombre. Por otro lado, Miguel Tellado, el actual portavoz del partido en el Congreso, podría ser sustituido por Esther Muñoz, actual vicesecretaria de Sanidad y de Educación, que está teniendo además mucho protagonismo en su formación. Además, de caras nuevas también se prevé cambios en las secretarías. Existe un clamor dentro de las filas populares por recuperar la Secretaría de Justicia, que actualmente está dentro de la Secretaría Institucional que ocupa González Pons. Feijóo podría separarla y poner al frente de esta a Cuca Gamarra, que no perdería, eso sí, su puesto como secretaria general. Y hablando de González Pons, muchos cargos internos llevan tiempo señalando que tiene demasiados cargos acumulados en el partido. Recordemos que es también jefe de la delegación española de los populares en el Parlamento Europeo. Con el Congreso Nacional, él busca también que se le reduzcan sus cargos. Y es que podría dejar la vicesecretaría institucional. Otros cambios que también se plantean, pero que no están confirmados, es la posible salida de Carlos Mazón del Partido Popular Valenciano. Además de estos cambios, en el PP también tienen otro frente abierto, que son los presupuestos regionales. Y más concretamente dos de ellos, los de Aragón y los de Murcia. El tiempo corre en contra porque deberían de presentarlos antes de verano, pero con el adelanto del Congreso del PP podrían estar ya mirando al 2026. De hecho, las conversaciones de ambos presidentes autonómicos con Vox, según ellos, dicen que están muy enfriadas. Gracias, Marín. Nos queda muy poquito tiempo, pero atención, porque es un placer para todos nosotros anunciarles el próximo concierto del maestro Ramón Torrelledo, Pasión, que va a tener lugar el próximo 31 de mayo a las 12 en punto del mediodía en el Auditorio Nacional. Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esta obra supongo que tendrá un significado muy especial, ¿no? Especialísimo. Son obras que han marcado mi discurrir por la vida musical y son todas ellas inolvidables. Son obras que nos desbordan, que nos conmueven, obras de Beethoven, la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Y algunas de estas obras son como las precursoras de la música de cine. Es música programática, música que cuentan historias, no solamente cuentan historias sin palabras, sino que nos hacen sentir las historias. Y son obras que forman parte del repertorio universal y tienen un sello de espectacularidad increíble, con cañonazos, con salvas, con coro. Voy a hacer la versión de 1812 con coro participativo. Bueno, un concierto para no olvidar, inolvidable, sí, sí. Bueno, y también podremos escuchar esa obra que has compuesto, que estrenaste en el Auditorio Nacional con gran éxito, que para gaita, coros y también orquesta, que se llama, si no me equivoco, Muñeira. Es la Chantada da Muñeira. Es un guiño gallego a partir de una historia que me contó un amigo que vivió. Y bueno, pues es gallego, vivió en Francia y entonces uní todas esas culturas y desde ahí extraje música muy significativa de ambas y ahí aparecen los gaiteros, que es momento en el que puedo asegurar que la gente va a disfrutar muchísimo. O sea que ya tenemos un repertorio con los grandes, con la Obertura Egmont de Beethoven, con el concierto número 5 para piano y orquesta también de Beethoven, el Nimrod de las variaciones Enigma de Elgar, Rachmaninoff, con las variaciones Paganini, o sea, los grandes, en un concierto que
que eso, que nadie que asista le va a dejar indiferente. Grandes obras, grandes compositores. Una cita muy especial porque vamos a ver mucho más que una orquesta sinfónica, ¿verdad? Claro. Ten en cuenta que si lo hemos titulado Pasión, es que va a ser un concierto que va a transformar lo ordinario en extraordinario. Lo ordinario de las vidas, pues va a ir a la gente al concierto y va a ver que hay otros perfiles en el ser humano que no tiene nada que ver con comprar y vender. O sea, no tiene nada que ver. Tiene con sentir, con querer, con amar. Y de eso estamos hablando, de persistir. Esa es la pasión, la capacidad de persistir, de explorar. Todo eso va a ocurrir el día 31 en el auditorio y a las 12 del mediodía, y el que no vaya hace muy bien, y quizás, pero se lo pierde, y se lo puedo asegurar. Un día que es diferente al resto de las vidas, una experiencia que va a quedar para el resto de las vidas de toda la gente que vaya a ese concierto. Eso es como siempre, los de Bilbao. Dice, ¿qué, Pachi? ¿Les decimos que somos de Bilbao? Dice, no, que se jodan. Y como siempre, señores, las entradas a la venta en la página web del Corte Inglés, o por supuesto también en cualquiera de las tiendas físicas del Corte Inglés de Madrid. Recuerden, 31 de mayo a las 12 en punto del mediodía en el Auditorio Nacional, el concierto Pasión, de Ramón Torrero. Dilo, Ramón, muchísimas gracias. Sí. Ese es el fuego ardiente que está dentro de nosotros y que es el que motiva todas las acciones, sin duda, pasión. Ramón, muchísimas gracias, nos vemos ese 31 de mayo. Ahí estamos. Últimos minutos, nos vamos ya con otro asunto que también tiene que ver con lo internacional, pero sobre todo con lo nacional, porque el Gobierno está intentando colar como gasto militar la nueva aplicación para el DNI digital. Mientras el resto de países gastan en municiones, aviones o sistemas antiaéreos ante la amenaza rusa, Sánchez decide meter en el gasto en defensa español el DNI electrónico y su nueva aplicación. En el mismo apartado se mezclan ciberseguridad o inteligencia artificial y tendrá un gasto de 189 millones de euros. Una idea que podría causar revuelo en la OTAN debido a su poca vinculación con las Fuerzas Armadas. Para llegar a ese famoso 2% en gasto en defensa exigido por la Alianza Atlántica, España invertirá 10.000 millones de euros. Mientras que expertos y militares piden renovar obsoletos aviones, construir nuevos buques o comprar munición de largo alcance, Sánchez ha decidido colocar parte de su agenda política para no despertar recelos en el seno del gobierno de coalición y sus socios. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Medicamentos, subidas de sueldos a militares, renovación de vías férreas e incluso política medioambiental. También pidió a la Unión Europea ir más allá y explorar nuevas vías de financiación que tengan deuda común. Por ahora Bruselas se abre a explorarla, pero sin mayor interés. Bueno, y para tratar de entender también cómo va a ser el pulso militar de España, o cómo está siendo, esta semana se ha producido una interesante cita en la que ha podido estar nuestro compañero Yago Salero. Yago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hemos acudido a FEINDEF, que es la Feria Internacional de Defensa que se desarrollaba en IFEMA, y hemos podido ver pues un poco los nuevos pasos que va a seguir los conflictos, o el material, mejor dicho, que se van a utilizar en estos conflictos internacionales, Alba. Empezamos un poco con los drones, que desde luego lo hemos visto hace unos años, en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, pero que en los últimos meses y también años lo podemos comprobar en Ucrania. Allí al principio, creo, ahí lo estamos viendo en las colas, este dron Sirtap, que está fabricado por Airbus y que en unos meses lo tendrá disponible el Ejército del Aire. Estos son unas lanzaderas también de drones que lanzan como 15-20 drones, y hay pues lógicamente para neutralizarlos. También había otro punto importante, que es la artillería móvil, llegar, atacar e irse. Son impresionantes esta pieza, que luego hablaremos más en detalle de ella. Y bueno, pues que en la guerra de Ucrania lo estamos viendo, en esas trincheras heladas. Y después sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo también lo utiliza Israel, en la guerra que está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Y también pues mucho material de ciberseguridad para evitar hackeos, o sabotajes.
Eso por parte internacional, pero bueno, también España se ha llevado, o está mostrando, ¿no?, su potencial ahí en esta feria. Bueno, precisamente por eso te quería preguntar, ¿en qué luce o de qué presume España, Yago? Pues hemos visto el 8x8 Dragón, que es un vehículo blindado. Es un proyecto que ya Defensa lo ha estado desarrollando desde hace bastante tiempo, pero que está llegando en estas últimas semanas. Vamos a ver cómo se desarrollan, ¿no?, los campos de batalla, pero que no está exento de polémica por fallos en el montaje y por, bueno, pues por una también una demora, ¿no?, en las entregas. También se veían los sistemas de obuses gigantes, el Némesis y una pieza de artillería Piraña, 100% españolas, que, como comentaba antes, impresionaba, ¿no?, verlas. Y estaban justo al lado del stand de Navantia, que es otra de las puntas de lanza de la industria militar española y que en este caso, pues por circunstancias geográficas y también de, bueno, más que geográficas, de tamaño, pues no tenían más que maquetas. Desde luego el buque, bueno, el submarino insignia, ¿no?, el S-81, que el lunes, por cierto, lo visita Felipe VI en Cartagena y que está ya a puntito ya de ponerse en marcha. Pero también, aparte de lo que tiene España, Alba, también España se lleva cosas. Y se lleva, pues por ejemplo, una feria con marcado acento internacional, estos cacharritos de aquí. Es decir, Ucrania ha cerrado un trato con España para montar en Ciudad Real esta fábrica de blindados práctica. Desde luego yo cuando lo vi, pues bastante, algunos que son bastante bonitos. Yago, porque no se ha podido ver exactamente ahí. Aquí, perfecto, que así tiene lo pueden ver correctamente. ambulancias, blindados, bueno, en fin, pues estos los van a fabricar en Ciudad Real. Intuyo que serán acuerdos, ¿no?, de defensa después de la invasión rusa de este país. También hubo una firma, ¿no?, con Turquía, desde luego una potencia global a nivel militar y que en los últimos meses la estamos viendo en Ucrania, también en esta guerra, ¿no?, que comentaba antes de Armenia-Azerbaiyán y que ha tenido muchísimo potencial en FEINDEF. Bueno, pues España ha cerrado con Ankara un acuerdo para aviones de entrenamiento. Las cifras, Alba, están un poco en el aire, como lo comentaba, ¿no?, en la pieza anterior. De momento, pues no hay mucho que las empresas españolas se vayan a llevar, pero veremos, ¿no? Veremos qué hacen Navantia, Indra, Airbus, Urovesa, ¿no?, de gallega, y luego también pues Santa Bárbara, ¿no? Veremos a ver cómo que se pueden llevar de esta política, ¿no?, de rearme y de defensa, que al menos Pedro Sánchez, pues en los primeros pasos ya le intenta expulsar fuera. Es que al final todas esas empresas que mencionas se llevarán su trozo del pastel con lo que se refiere a este gasto militar que se está planteando. Yago, muchísimas gracias por esta información. Gracias. Nos queda un poquito menos de, 3 minutos para finalizar y Ignacio quería precisamente comentar el asunto del Congreso Nacional del Partido Popular y esa falta de rostros especializados y de liderazgos dentro de Génova 13. Sí, pero más que los rostros, que me parecen operaciones estéticas de alguna manera, me importa más las ideas, ¿no?, el programa. Es decir, si realmente el Partido Popular dice que, o sea, llama a este Congreso porque cree que ahora Sánchez va a convocar elecciones, nosotros desde Vox siempre estamos en acto de servicio, siempre estamos trabajando y siempre estamos preparados para unas elecciones. Pero para mí la gran pregunta es si, por ejemplo, si va a decidir ya defender la unidad nacional el Partido Popular y, por tanto, combatir el separatismo política, judicial y culturalmente. Si también va a decidir ya luchar contra la inmigración ilegal, si realmente va a tener una decisión completa de defender nuestros servicios públicos, la educación, la sanidad, un plan de vivienda bien armado, la eficacia y la eficiencia en la administración pública, la bajada de impuestos, porque incluso aunque abordara todos estos asuntos y dijera sí, y voy a luchar contra el separatismo, y Junts no va a ser un interlocutor para mí, si sabemos luego lo que hacen. Sabemos que luego, a la hora de la verdad, pactan con Junts, el otro día con Bildu también en un ayuntamiento, no bajan los impuestos, la sanidad es un desastre, no tienen un plan de vivienda. Es decir, ¿no?, yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que decir y que defender. Ojalá el Partido Popular
tuviera una decisión clara, rotunda y categórica, de verdad, de defender la unidad nacional, de luchar también contra las leyes del socialismo y no solamente contra las leyes de Zapatero. Yo digo la ley de memoria democrática, por supuesto, pero también la ley trans o las leyes del aborto o tantas otras leyes que el Partido Socialista ha ido implementando en los últimos decenios, en las últimas décadas, y el Partido Popular nunca ha querido abordarlas. Es decir, también la lucha cultural contra las políticas de izquierda. Porque el Partido Popular siempre al final gestiona, ¿no?, la izquierda, y lo vemos, son coalición en Bruselas, y mientras sean coalición en Bruselas y sean sus socios prioritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues no creo que puedan aportar nada a la causa nacional. Y Feijóo además ya reconoció en las últimas elecciones que para él lo cómodo era la caída de Sánchez y poder entenderse con un Partido Socialista de la mano de gente como García Paje. Es decir, ellos están en lo mismo, saben que desde Europa no les van a permitir llevar acuerdos con Vox, y por eso lo único que quiero remarcar es que mientras aquí se habla de renovación o de preparación de cara a unas elecciones, si esto, por ejemplo, pasase en Vox, veríamos a todos los medios de comunicación hablando de nueva purga, de crisis interna, etcétera, ¿no? No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, y a Julio Ariza durante todo este fin de semana, por supuesto, este fin de semana y siempre en el canal de Telegram, pero este fin de semana para estar enterados y al tanto de lo que sucede en el mundo y diferentes artículos y vídeos interesantísimos que publica. Por lo demás, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.